Li Qing. ¡Ah! Li Qing. Una figura que danzaba en el umbral de la alta sociedad, como una orquídea rara que, a pesar de su belleza singular, era vista con desconfianza e incluso desdén por las miradas afiladas de la élite. Ella no era una debutante tradicional, ni una heredera con linaje impecable. Su historia estaba escrita en las entrelíneas de los susurros, en los chismes maliciosos que se extendían como pólvora en los salones de té más exclusivos de Shanghái. En aquella época, cada paso suyo era un acto de equilibrio en un hilo de navaja, siempre bajo el escrutinio implacable de una familia que, en lugar de amparar, parecía siempre lista para tirar la primera piedra. Ella cargaba consigo el peso de un pasado que la condenaba, una relación secreta con Chun Yuan, el heredero magnate que culminara en la existencia de Chun Muli, su pequeño y silencioso compañero. Un niñito que, para el mundo, era un recordatorio vivo de un error, una mancha en una alfombra persa de tradiciones. El sol ya iba alto cuando una llamada indeseada rompió el silencio de aquella mañana sofocante. Era el tintineo agorero del celular de Li Qing, un sonido que para ella ya significaba problema. Del otro lado de la línea, la voz gélida e impostada de su media hermana, Li Man, cortaba el aire como una hoja afilada. Li Man no era solo una hermana, era la encarnación de todo lo que Li Qing no era y nunca sería a los ojos de su propia familia, la hija legítima, la heredera de la pose y el estatus, el molde perfecto de la mujer que la sociedad esperaba. Sus comentarios eran siempre ácidos, llenos de veneno disfrazado de preocupación, y esta vez no fue diferente. Aparentemente, un evento de caridad en la mansión de los Chun estaba programado para el final de la tarde, y la presencia de Li Qing era requerida, una exigencia velada que más parecía una convocatoria al matadero. Li Qing sintió un escalofrío recorrer su espalda, un mal presentimiento instalándose en el pecho como una piedra. ¡Ella! Sabía que cada invitación, cada interacción con la familia Chun era una trampa, un escenario para humillaciones veladas y juicios silenciosos. Aquella invitación no era para que ella participara, era para que fuera exhibida, expuesta, como un trofeo de su propia miseria, una forma de recordarle su lugar debido en la jerarquía familiar y social. Con cada palabra del imán, el nudo en su garganta se apretaba y ella podía sentir la bilis subir, una mezcla amarga de rabia, frustración y un cansancio profundo. Li Qing colgó el teléfono, sintiendo el peso de las palabras del imán resonando en sus oídos. La imagen de Chun Xuan, el padre de Muli, flotó en su mente como un fantasma. Él era un hombre de ojos que parecían hechos de ébano pulido, siempre con un brillo distante, casi inaccesible. Su presencia era imponente, pero para Li Qing, él siempre representó una mezcla de deseo y dolor, un abismo de sentimientos no resueltos. Muli, sintiendo el cambio brusco en el humor de su madre, soltó los lápices de colores y se acercó, abrazando sus piernas. El toque inocente del hijo fue un bálsamo, un recordatorio de que a pesar de todo el dolor y la desilusión, había un amor incondicional que la mantenía en pie. Li Qing acarició el cabello sedoso del niño, sintiendo la textura fina y oscura, que era tan parecida a la de Chun Yuan. Una semejanza que era a la vez un consuelo y una puñalada en el corazón. Ella sabía que la ida al evento de los Chun sería una prueba, un recordatorio doloroso del amor prohibido que resultó en la existencia de Muli y del rechazo que ambos enfrentaban. Cada respiración en aquel ambiente estaría cargada de juicio, cada mirada, un microscopio apuntando a sus fallas. Era una actuación dolorosa que ella se veía obligada a representar repetidamente, por más que su alma clamara por paz e invisibilidad. Se veía a sí misma como una funámbula, caminando en la cuerda floja, con el abismo de la desgracia social a cada paso, y lo único que le impedía caer era la pequeña y preciosa carga en sus brazos. La mansión de los Chun era un laberinto de opulencia, un monumento a la riqueza y al poder. Erigida con mármol blanco que centelleaba bajo la luz artificial de los candelabros de cristal que colgaban como cascadas congeladas, cada pieza de mobiliario, cada obra de arte en las paredes, parecía gritar fortuna en un volumen ensordecedor. Li Qing, arrastrando a Muli de la mano, se sentía como pez fuera del agua, un error de cálculo en medio de aquella grandiosidad. Su vestido sencillo, aunque elegante, contrastaba drásticamente con los trajes lujosos y las joyas relucientes que adornaban a las mujeres de la alta sociedad. Las miradas se fijaban en ella como agujas, disecando cada movimiento, cada gesto, buscando alguna falla, alguna imperfección para justificar el desprecio que sentían. Muli, con la sensibilidad de una esponja, percibía la tensión de su madre y se agarraba aún más fuerte a su falda,
sus ojos grandes y oscuros absorbiendo el ambiente con una curiosidad casi aterradora para un niño de su edad. Para Li Qing, cada paso por el salón era un martirio, una humillación pública, un desfile de su vergüenza. Intentaba mantener la compostura, una sonrisa forzada en los labios, pero por dentro se sentía desmoronándose, las paredes que había construido para protegerse amenazando con derrumbarse en cualquier momento. Aquel lugar era un recordatorio constante de que ella jamás sería digna, que su amor por Chun Yuan y la existencia de Muli la habían condenado a una vida de marginalización social. Li Man, con una sonrisa que parecía esculpida en hielo, interceptó a Li Qing cerca de una fuente de mármol donde pequeñas estatuas de ninfas danzaban en una cascada de agua cristalina. El perfume de Li Man, una fragancia exótica y opulenta de gardenias y sándalo, era casi sofocante, un contraste con el olor suave y atalcado que Li Qing intentaba mantener. Li Man parecía una pintura de Renoir vistiendo una bata de seda, vaporosa que parecía haber sido tejida con hilos de luz lunar, mientras su collar de perlas irradiaba un brillo sutil. Sus ojos, que deberían ser cálidos, eran fríos y calculadores, observando a Li Qing con una intensidad depredadora. Li Qing, querida, qué grata sorpresa verla por aquí, dijo Li Man, con una voz melosa que ocultaba un cuchillo. Espero que el pequeño Muli no esté molestando a nadie. Las palabras eran un ataque directo, un golpe bajo que buscaba desestabilizar a Li Qing-un, reafirmar la superioridad de Li Mana. La mirada de Li Man sobre Muli era casi de repulsión, como si la mera existencia del niño fuera una afrenta personal. Li Qing sintió la sangre hervir en sus venas, pero forzó una sonrisa, un escudo contra la maldad de su media hermana. Era una danza antigua, un ballet de hipocresía y rencor que se repetía en cada encuentro, y Li Qing sentía el desgaste en su alma. Las palabras de Li Man eran más que alfileres, eran recordatorios constantes de que ella era una intrusa tolerada solo por la exigencia social, pero nunca aceptada. El salón estaba repleto de voces en cascada, el tintineo de copas de champán y risas forzadas, creando una sinfonía ensordecedora de falsedad. Li Qing intentaba mezclarse, buscando un rincón para ella y Muli, un refugio de aquel torbellino de miradas curiosas y juicios silenciosos. De repente, la voz de Chun Yuan resonó por el ambiente, llamando a Li Qing con una autoridad que hizo que su corazón diera un salto en él. Estaba cerca de la piscina, un oasis azul turquesa que reflejaba las luces del techo, transformándose en un espejo centelleante. A su lado, la señora Chen, matriarca de la familia, observaba a Li Qing con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y el desdén, como si ella fuera un insecto bajo un microscopio. Muli, sintiendo el aire pesado, escondió el rostro en las piernas de su madre, como un pequeño animal acorralado. Li Qing sintió la garganta secarse y cada paso hacia Chen Xuan parecía durar una eternidad. El aire parecía volverse más denso con cada centímetro que avanzaba y el peso de la expectativa, de la humillación inminente, parecía aplastarla. Era como si todos los ojos estuvieran sobre ella, a la espera del próximo desliz, del próximo error que pudieran usar en su contra. La tensión era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo, un recordatorio constante de que ella estaba en territorio hostil, un campo minado de falsas cortesías e intenciones ocultas. Chen Yuan, con su postura imponente y un traje de seda que parecía haber sido esculpido en su cuerpo, la saludó con un asentimiento de cabeza casi imperceptible, un gesto protocolar, desprovisto de cualquier calidez. Sus ojos, siempre tan profundos, evitaban los de Li Qing, como si la visión de ella fuera algo a evitar. La señora Chun, por su parte, levantó la barbilla, evaluando a Li Qing con una mirada que parecía penetrar su alma, buscando cualquier vestigio de debilidad. Li Qing, qué bien que vino. Necesitamos hablar sobre algunos asuntos familiares, dijo la matriarca, con una voz tan pulida como las joyas que adornaban su cuello. El tono era formal, cortés, pero detrás de la fachada de hospitalidad, Li Qing sentía la fuerza de la manipulación, el peso de una decisión que ya había sido tomada sin su permiso. Ella sabía que los asuntos familiares eran, en realidad, una trampa, una imposición. Lo que estaba por venir no sería un diálogo, sino una sentencia. Li Qing sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, un presentimiento gélido de que algo terrible estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre, forzándola a un futuro que ella no deseaba, ni había elegido. La señora Chen, sin rodeos, comenzó a derramar sobre Li Qing una avalancha de problemas financieros que, según ella, eran responsabilidad de la joven, deudas antiguas de la familia de Li Qing, acuerdos rotos
y la necesidad urgente de una alianza estratégica para salvar el honor del clan. El nombre del señor Wong, un hombre conocido por su riqueza y su reputación cuestionable, surgió en la conversación como una sombra amenazante. El señor Wong era un magnate del mercado inmobiliario, con una sonrisa siempre demasiado forzada y ojos que parecían calcular el valor de todo y de todos. Rumores sobre su temperamento explosivo y su predilección por relaciones arregladas ya eran de conocimiento público, y la simple mención de su nombre hizo que el estómago de Li Qing se revolviera. La señora Chen, con una crueldad velada, sugirió que un matrimonio con el señor Wong sería la solución para los problemas de Li Qing, una forma de ella saldar sus deudas y de alguna forma redimirse a los ojos de la sociedad. Li Qing sintió que el aire se enrarecía en sus pulmones, el suelo bajo sus pies parecía desmoronarse. Ella era una moneda de cambio, un peón en un juego de poder e intereses que la superaba con creces. La propuesta de matrimonio con el señor Wong no era una oferta, era una sentencia de prisión, un sacrificio impuesto en nombre de un honor que ella ni siquiera sentía poseer. La mente de Li Qing giraba, las palabras de la señora Chun resonando en un zumbido ensordecedor. Miró a Chun Yuan, buscando en sus ojos una chispa de apoyo, una señal de que él intervendría. Pero la mirada de él estaba distante, impasible, como si fuera un observador neutro de su propia tragedia. La ausencia de su reacción, la frialdad de su silencio, era más dolorosa que cualquier palabra de Limanen. Era la confirmación de que él no la veía, no la sentía, que la conexión que un día los unió se había deshecho en polvo. Aquel momento, en el que la esperanza de cualquier empatía por parte de Chun Yuan fue aplastada, fue un punto de inflexión silencioso, pero devastador. Li Qing sintió una lágrima correr por su rostro, solitaria y silenciosa, un pequeño río de desesperación que se perdía en el torbellino de emociones. Se sintió completamente sola, a la deriva en un mar de indiferencia y crueldad. A cada instante la sensación de impotencia aumentaba, y la imagen de Muli, ajeno a la gravedad de la situación, jugando con una pluma que había encontrado en el suelo, era un contraste doloroso con la oscuridad que la engullía. La visión del hijo era un rayo de sol en medio de la tormenta, pero también un recordatorio de por qué ella necesitaba luchar. Incluso cuando sus fuerzas parecían desvanecerse por completo, el cuerpo de Li Qing parecía pesar toneladas mientras se alejaba de aquel diálogo cruel. La cabeza le daba vueltas, no solo por las palabras ácidas, sino por un extraño entumecimiento que comenzaba a extenderse por sus miembros. Una niebla que empañaba sus pensamientos. Lo que antes era un malestar sutil, ahora se transformaba en una sensación de vértigo, un desequilibrio que la hacía tambalearse. Intentó apoyarse en una columna ornamentada, pero el mármol liso y frío no ofrecía el apoyo necesario. Las voces a su alrededor parecían fundirse en un coro distante. Las luces de la mansión de los Chun brillaban con una intensidad que le dolía en los ojos. Su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo, pero era como si sus pensamientos estuvieran nadando en un pantano denso y pegajoso. Un escalofrío gélido le recorrió la espalda y sintió la boca seca, una sed insaciable que no podía ser saciada. La conciencia de Li Qing parecía oscilar, como una lámpara a punto de quemarse. Sabía que algo andaba muy mal, una sensación de peligro inminente apretando su pecho. El ambiente, antes solo hostil, ahora se volvía amenazador, con contornos distorsionados y voces que parecían burlarse de su vulnerabilidad. Era como si la propia mansión estuviera conspirando contra ella, las sombras alargándose y bailando en una coreografía macabra, mientras ella se veía cada vez más acorralada, sin saber a dónde ir o en quién confiar. La última cosa que Li Qing recuerda antes del apagón completo fue la imagen de Muli, con sus ojos desorbitados, extendiéndole la mano, una expresión de pura preocupación en su rostro inocente. Después de eso, todo se volvió borroso. Una pantalla oscura salpicada por flashes intermitentes de luz y sonidos ahogados. Sintió una caída brusca, el impacto contra el suelo helado del borde de la piscina y el agua fría envolviendo su cuerpo como un abrazo mortal. Era una sensación de ahogo, de sofocación, el agua llenando sus pulmones, el pánico instalándose en cada fibra de su ser. En algún momento sintió manos que la sacaban, rostros borrosos cerniéndose sobre ella, voces que parecían venir de un túnel distante. La conciencia flotaba, a veces presente, a veces ausente, como un barco a la deriva en un mar tempestuoso. Cuando finalmente logró abrir los ojos, el mundo aún giraba, pero la imagen de Chun Yuan, inclinándose sobre ella, con una expresión indescifrable en el rostro,
se grabó en su memoria como una cicatriz. Él no era un salvador, sino un espectador, su presencia añadiendo otra capa de confusión y dolor a aquella experiencia traumática. Aquel momento, al borde de la piscina, no fue solo un accidente, fue una puesta en escena, una trampa cuidadosamente orquestada, y ella era la víctima perfecta, el peón sacrificado en un juego de ajedrez de alta complejidad. Cuando Li Qing finalmente logró enfocar la visión, la realidad la golpeó como un rayo. Estaba tendida en un sofá, envuelta en una toalla suave, y la señora Chun, con una expresión de falsa consternación, se cernía sobre ella. Las palabras que la matriarca pronunció eran veneno puro, cada sílaba calculada para aniquilar a Li Qing. Seducción, calumnia, interesada. Las acusaciones se amontonaban sobre ella como piedras, aplastando su dignidad. La historia orquestada era clara. Li Qing se había arrojado a la piscina para llamar la atención de Chun Yuan, un acto desesperado de una mujer sin escrúpulos. La alta sociedad, presente en peso, absorbía cada palabra, sus ojos juzgadores fijos en Li Qing, confirmando las acusaciones con sus miradas. Intentó argumentar, explicar el mareo, la extraña sensación, pero su voz salió como un susurro débil e inaudible. Nadie la escuchaba. Nadie parecía querer escucharla. El coro de condena ya estaba formado, y ella era la acusada, sentenciada antes incluso de tener la oportunidad de defenderse. Las acusaciones eran una cuchilla afilada que perforaba su alma, cada palabra un recordatorio de cuánto era despreciada, de cuánto su reputación ya estaba en ruinas, y de cuánto aquella sociedad estaba dispuesta a llegar para mantenerla en su lugar debido. En medio de aquel torbellino de acusaciones y miradas penetrantes, Li Qing sintió la falta de algo esencial, algo que siempre estaba con ella, un amuleto que cargaba desde la infancia. Llevó la mano al cuello, y su corazón se disparó ante su misterioso colgante de jade, hereditario. Ya no estaba allí. La pequeña pieza de jade verde esmeralda, labrada con la delicadeza de una flor de loto y con un brillo sutil que parecía emanar de dentro, era más que una joya, era una herencia, una conexión con sus raíces, un pedazo de su madre que se había ido demasiado pronto. La ausencia del collar era un golpe aún más profundo que las acusaciones. Era como si le hubieran arrancado una parte de su alma, un eslabón vital con su identidad y su pasado. Aquel collar, pasado de generación en generación, era el único eslabón concreto que tenía con la parte más pura y verdadera de sí misma, la parte que la familia Chen intentaba destruir. La pérdida del jade, en aquel momento de extrema vulnerabilidad, era casi simbólica, como si el destino estuviera conspirando para despojarla de todo, incluso de su propia historia y memoria. El pánico por la pérdida del collar se mezcló con la confusión de la situación, creando un torbellino de emociones dentro de Li Qing. Intentó levantarse, su mente ahora enfocada en encontrar el jade, pero el mareo aún persistía, y las voces a su alrededor parecían intensificarse. ¡Li! Man, con una satisfacción mal disimulada en los ojos, se acercó, una sonrisa burlona asomando en sus finos labios. ¿Buscando esto, querida?, preguntó ella, exhibiendo entre sus dedos un pequeño colgante de jade. No era el collar de Li Qing, sino una pieza muy parecida, un jade blanco y opaco, sin el brillo característico de la pieza de Li Qing. La diferencia era sutil, casi imperceptible para una mirada desatenta, pero para Li Qing, que conocía cada curva y cada matiz de su propia joya, era una farsa cruel. Li Man, con una sonrisa de burla, arrojó el colgante al suelo, cerca de los pies de Li Qing, como si fuera basura. Creo que se le cayó esto. ¡Qué descuido! ¿No es así? Joyas tan preciosas como estas necesitan más cuidado, dijo, su tono cargado de veneno. Aquel acto no era solo una provocación, era una táctica para desviar la atención de la verdadera joya, para que la búsqueda de Li Qing pareciera un delirio, una excusa para su mala conducta. Aquel momento de pura manipulación de Li Man fue como un puñetazo en el estómago de Li Qing, un recordatorio de que la rivalidad entre ellas era una guerra sin tregua, donde el arma principal era la destrucción de la reputación y de la cordura de la otra. La humillación era completa. Li Qing miró a Li Man, la rabia hirviendo en sus venas, pero la impotencia la consumía. No había nada que hacer. Aquel ambiente era un tribunal donde ella ya había sido juzgada y condenada. El señor Wong, el futuro prometido forzado, apareció en su campo de visión, sus ojos hambrientos recorriendo el cuerpo de Li Qing, con una lascivia que le provocó náuseas. Se acercó, y el olor de su perfume fuerte y dulzón, mezclado con el aliento a puro, era sofocante. Vaya, vaya. La novia está un poco agitada, dijo él,
con una risa ronca y desagradable, un sonido que Li Qing percibió como el más repugnante que jamás había oído. Extendió la mano y Li Qing retrocedió instintivamente, la repulsión escrita en su rostro. El toque del señor Wang era algo que ella no soportaría, una profanación. Sabía que aquel matrimonio no sería solo un contrato, sino una condena, una vida de sumisión e infelicidad. La simple idea de tener que pasar el resto de sus días junto a aquel hombre la llenaba de un terror gélido, un miedo que la paralizaba hasta los huesos. Aquel momento no era solo una presentación formal, sino un recordatorio vívido de la prisión que estaba siendo construida para ella, ladrillo a ladrillo, por una sociedad que la había descartado. La atmósfera en el salón, antes solo tensa, ahora se volvía sofocante para Li Qing. La presencia del señor Wang se cernía sobre ella como una nube oscura, y con cada mirada lasciva que él le lanzaba, un escalofrío de repulsión recorría su cuerpo. La presión para aceptar el compromiso con él, que antes era una insinuación velada, ahora se volvía una imposición cruel, una carga insoportable sobre sus hombros. Podía sentir las miradas de la señora Chen y de Li Man, que observaban la escena con una satisfacción enfermiza, como si estuvieran saboreando cada gota de su agonía. Li Qing, en su desesperación, buscó a Muli con los ojos, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. El niño estaba allí, cerca de ella, sus ojos inocentes reflejando la preocupación, pero ajeno a la profundidad del precipicio que se abría bajo los pies de su madre. El simple hecho de que Muli pudiera verse afectado por aquella decisión, por aquel matrimonio forzado, era lo que más la aterrorizaba. Ella sabía que su vida sería un infierno, pero la idea de arrastrar a su hijo a aquella pesadilla, de someterlo a la convivencia con un hombre como el señor Wang, era algo que ella simplemente no podía soportar. Era una tortura silenciosa, cada segundo arrastrándose como una eternidad, y lo único que la impedía desmoronarse era la necesidad de proteger a su hijo, de salvarlo de un destino cruel que ella no podía evitar para sí misma. La mente de Li Qing, en medio de aquel caos, comenzó a revelarse. Una llama, antes casi apagada por la desesperanza, comenzó a crepitar dentro de ella. No podía, no debía aceptar aquel destino, no por ella, sino por Muli, aquel pequeño ser, con sus ojos curiosos y su alma pura. Merecía más que una vida a la sombra de un matrimonio forzado y de un padrastro cruel. La voz interior de Li Qing, que antes era un susurro, comenzó a convertirse en un grito, una rebelión silenciosa contra la injusticia que la engullía. Recordó las historias contadas por su abuela sobre mujeres fuertes de su linaje que habían desafiado las expectativas y los destinos impuestos. Había una fuerza ancestral dentro de ella, una resiliencia que estaba dormida, pero que ahora comenzaba a despertar. La presencia de Muli, el calor de su pequeña mano en la suya, era el ancla que la arrastraba de vuelta, la razón por la que no podía rendirse. Aquel día, que comenzó con la humillación y la desesperanza, se estaba convirtiendo en el catalizador de un cambio, el punto de ebullición de una revolución interna. Era una batalla que apenas comenzaba, y Li Qing, por más fragilizada que estuviera, sentía un atisbo de fuerza encendiéndose en su interior, una llama que estaba decidida a proteger y nutrir, cueste lo que cueste. De repente, como un rayo que corta el cielo en una noche oscura, un pensamiento, casi una visión, invadió la mente de Li Qing. No era un recuerdo claro, sino un fragmento, una sensación vívida de un pasado distante. Se vio en un jardín exuberante, un lugar donde la luz del sol se filtraba a través de las hojas de árboles centenarios y el aire estaba perfumado con la esencia de naranjos en flor. Había una mujer, con vestiduras de seda que parecían tejidas con los colores del crepúsculo, y en sus cabellos largos y oscuros, una corona de jade relucía con un brillo casi místico. Aquella mujer, con sus ojos intensos y una postura regia, parecía ser una versión ancestral de Li Qing, una reina de un tiempo olvidado. La sensación era tan real que Li Qing casi podía sentir el aroma de las flores, el tacto suave de la seda en su piel. No era un sueño, ni una ensoñación, era una intrusión, un recuerdo de algo que su alma parecía reconocer. La imagen de la reina de Jade, con su dignidad inquebrantable, encendió una chispa de fuerza y determinación en el pecho de Li Qing. Era como si una voz antigua susurrara en sus oídos, recordándole un linaje de poder y resiliencia que ella había olvidado. Este fragmento de memoria, o lo que fuera, era como un ancla en medio de la tormenta, un recordatorio de que había algo más allá de aquella realidad sofocante. La voz de la señora Chun,
que antes sonaba como una sentencia, ahora parecía distante, como un ruido de fondo, en una melodía más grandiosa. Li Qing cerró los ojos por un instante, respirando hondo, y cuando los abrió, una nueva determinación brilló en su mirada. Ella no era solo Li Qing, la madre soltera desacreditada. Era la heredera de una fuerza ancestral, de un pasado que la conectaba a algo mayo. Aquel instante de claridad, aquella visión de la reina de Jade, fue la gota que colmó el vaso, la chispa que encendió un incendio dentro de ella. Ya no sería la víctima silenciosa, el peón sacrificado. A partir de aquel momento, la vida de Li Qing tomaba un nuevo rumbo, impulsada por una fuerza que apenas comprendía, pero que la impulsaba hacia adelante. Era un renacimiento silencioso, un despertar de la guerrera que estaba dormida, esperando el momento adecuado para emerger y luchar, por su lugar en el mundo y por el futuro de su hijo. La visión de la reina de Jade no fue un desvarío efímero, sino un punto de inflexión, un parteaguas que transformó la percepción de Li Qing sobre sí misma. El salón, antes un escenario de su humillación, ahora parecía un mero telón de fondo, y las figuras a su alrededor, antes tan imponentes, parecían perder parte de su grandeza. Sentía una energía diferente, fluyendo en sus venas, una calma extraña en medio del caos. Sus ojos encontraron los de Chen Xuan, y por primera vez, Li Qing no desvió la mirada. Había algo diferente en su postura, una altivez sutil que no era arrogancia, sino autoconfianza. Chen Xuan, por su parte, pareció notar el cambio. Sus ojos, siempre tan distantes, ahora la observaban con una curiosidad casi imperceptible, como si estuviera ante una nueva versión de Li Qing, alguien a quien él no reconocía completamente. Aquel breve momento de contacto visual, cargado de una intensidad no dicha, fue un presagio de que la dinámica entre ellos estaba a punto de cambiar. La vieja Li Qing, la que se encogía bajo el peso de los juicios, estaba comenzando a desvanecerse, y en su lugar, una mujer más fuerte y determinada estaba emergiendo, lista para enfrentar lo que viniera, con una dignidad recién descubierta. Mientras la tensión en el aire se intensificaba, Muli, que hasta entonces estaba en silencio, de repente soltó un sonido. No era un llanto, ni un habla clara, sino un murmullo, una melodía inconexa de palabras que parecían antiguas, de un idioma que Li Qing nunca había oído. El sonido era extraño, casi etéreo, y parecía venir de un lugar distante, resonando en el vasto salón con una resonancia peculiar. Los pocos invitados que estaban cerca se miraron, algunos con curiosidad, otros con una punzada de incomodidad. La señora Chun y Li Man lanzaron una mirada de reprobación, como si el comportamiento de Muli fuera una prueba más de la excentricidad de Li Qing. Pero para Li Qing, aquel murmullo no era una molestia, era una melodía familiar, una que ella ya había oído en sus propios sueños más vívidos, durante las visiones que la conectaban al pasado. Muli, con sus ojos profundos y su inteligencia inusual, también parecía cargar ecos de una memoria ancestral, una conexión mística que los unía no solo como madre e hijo, sino como eslabones de una cadena temporal. Era como si el propio linaje del Jade se estuviera manifestando a través de la voz inocente del niño, un recordatorio de que no estaban solos, de que había fuerzas mayores en juego. El murmullo de Muli, aunque ininteligible para la mayoría, fue un catalizador para Li Qing, una confirmación silenciosa de que sus visiones no eran delirios. Aquel sonido extraño, cargado de una sabiduría milenaria, la conectaba a algo mucho más grande que ella misma, y la presencia de Muli, con su mirada de sabiduría antigua, era la prueba viva de que el hilo del destino que los unía se extendía mucho más allá del presente. La señora Chen, visiblemente incómoda con la interrupción, intentó desviar la atención, llamando la atención de uno de los empleados para servir más champán. Li Man, por su parte, lanzó a Li Qing una mirada de burla, como si el comportamiento de Muli fuera solo un motivo más para avergonzarla. Pero Li Qing no se inmutó. Se agachó, acercando a Muli, y le susurró al oído, sintiendo la conexión profunda que los unía. En ese instante, el ruido del salón, los chismes, las acusaciones, todo parecía disiparse, dando lugar a una burbuja de intimidad entre madre e hijo, un refugio de amor y comprensión mutua. Aquel momento en que Li Qing se permitió conectar verdaderamente con las manifestaciones de Muli y sus propias visiones, fue un paso crucial en su viaje de autodescubrimiento. Era como si las voces del pasado estuvieran uniéndose para susurrar secretos y verdades que la ayudarían a navegar por el futuro incierto. Li Qing, con una valentía que ella misma no sabía que poseía, se levantó y encaró a la señora Chen y al señor Wong,
Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora brillaban con una determinación fría. La voz que salió de su garganta, aunque baja, era firme y cargada de una convicción inquebrantable. «No me casaré con el señor Wong», declaró, las palabras cortando el aire como un chasquido seco. La reacción fue inmediata. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón, y todas las miradas se volvieron hacia Li Qing, algunas con sorpresa, otras con furia. La señora Chen palideció, el rostro contorsionado en una expresión de indignación. El señor Wang, por su parte, abrió los ojos de par en par, su expresión de lascivia transformándose en una mezcla de sorpresa y rabia. Li Man soltó una risita burlona, como si estuviera presenciando una obra de teatro mal interpretada. El ambiente se convirtió en un caldero de emociones, y Li Qing sintió la adrenalina corriendo por sus venas. Sabía que aquel era un punto sin retorno, una declaración de guerra. Pero por Muli, por sí misma, necesitaba hacerlo en aquel acto de rebeldía, impulsado por una fuerza ancestral y el amor materno. Era el primer paso en su viaje de superación, el inicio de una batalla que prometía ser épica y transformadora. La atmósfera en la sala se puso eléctrica. La pregunta de Li Qing, directa e incisiva, pendía en el aire como una espada suspendida. La señora Chun yadeó, visiblemente sorprendida por la osadía de la nuera, y Li Man, con los ojos centelleando de rabia, abrió la boca para intervenir, pero Chen Xuan levantó la mano, un gesto sutil que la silenció al instante. La mirada de él estaba fija en Li Qing, y por primera vez en años, ella sintió que él realmente la veía, no como un problema o una figura incómoda, sino como una mujer con voz y determinación. Hubo un largo y tenso silencio, donde lo único audible era el latido acelerado del corazón de Li Qing. Esperó, conteniendo la respiración, el resultado de aquel desafío frontal. El señor Wong observaba la escena con una curiosidad mórbida, su sonrisa desvaneciéndose gradualmente de su rostro al percibir que la presa no era tan fácil de dominar como imaginaba. Aquel silencio era más elocuente que cualquier grito, un escenario donde las verdades más íntimas estaban a punto de ser desenterradas. Chun Yuan, con una expresión indescifrable, finalmente rompió el silencio. Su voz era baja, casi un murmullo, pero cada palabra tenía un peso innegable. «Hay algo que necesitan saber», comenzó, y su voz, aunque contenida, hizo palidecer a la señora Chen. Muli no es solo hijo de Li Qing. Hizo una pausa dramática, la mirada fija en Muli, que jugaba en el suelo con un pequeño coche de juguete, ajeno a la gravedad del momento. «Muli es mi hijo biológico». La revelación cayó en la sala como una bomba, desintegrando el aire y destrozando todas las convenciones. La señora Chun soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. Li Man se tambaleó hacia atrás, el rostro pálido y los ojos desorbitados de asombro e incredulidad. El señor Wong se levantó bruscamente, su expresión de confusión transformándose en furia. La noticia era devastadora, transformando por completo la dinámica de poder y exponiendo una verdad que todos allí, de alguna manera, habían intentado ocultar o ignorar durante años. Aquel momento fue la explosión de una bomba de relojería, el punto de no retorno, donde todas las mentiras y manipulaciones se desmoronaban ante una verdad incontestable. El shock se apoderó de la sala como una ola sísmica. Lo que antes eran susurros y acusaciones veladas se transformó en un caos de exclamaciones y movimientos bruscos. La señora Chun, con el rostro contorsionado en una máscara de horror, apuntó un dedo tembloroso a Chun Yuan. «¿Qué? ¿Cómo se atreve a decir tal cosa?», gritó, su voz estridente y descontrolada. «Es una mentira, una aberración, está manchando el nombre de nuestra familia». Su cuerpo temblaba de indignación y parecía a punto de desmayarse. Li Man, por su parte, estaba en estado de negación. Sus labios temblaban y sus ojos, inyectados en sangre, se fijaron en Li Qing con un odio que parecía incendiar el aire. «No, es imposible. Está mintiendo Li Qing. Es otra de sus artimañas para infiltrarse en la familia Chun», gritó, con la voz ahogada por los celos y la rabia. El señor Wong, con el rostro rojo de furia, parecía un toro a punto de atacar, sintiéndose doblemente traicionado y humillado públicamente. La bomba de Chun Yuan los había alcanzado a todos, y la reacción fue visceral, exponiendo la fragilidad de las apariencias y el poder de la verdad. Chun Yuan, por su parte, mantuvo la compostura en medio del furor. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobresellado que parecía haber sido guardado para un momento específico. Con un movimiento preciso y un aire de finalidad, lo abrió, revelando un documento. «Este es el resultado de la prueba de ADN», dijo, su voz aún controlada,
pero ahora con un tono de autoridad incuestionable. Comprueba, sin lugar a dudas, que Chun Muli es mi hijo biológico. Extendió el papel y la señora Chun, vacilante, lo tomó con las manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas del informe y con cada palabra leída, el color se le iba del rostro. Limán, curiosa y desesperada, intentó asomarse por encima del hombro de la matriarca y al ver la confirmación, su cuerpo flaqueó, como si hubiera recibido un golpe físico. La prueba de ADN no era solo un pedazo de papel, era la sentencia de un veredicto incuestionable. La prueba definitiva que desmantelaba todas las mentiras y manipulaciones que se habían tejido en torno a Li Qing, y Mulian, aquel pequeño, sobretraía consigo el peso de una verdad avasalladora, capaz de redefinir destinos y reescribir la historia de la familia Chen La. La revelación de la prueba de ADN fue un golpe mortal para la matriarca y para Limán. El documento, antes un trozo de papel inofensivo, se transformó en un arma, asestando un impacto devastador en sus posiciones y planes. La señora Chun, que siempre había valorado el linaje y la reputación por encima de todo, sintió el mundo desmoronarse bajo sus pies. Su rostro era ahora un lienzo de shock y desesperación. La realidad de tener un nieto ilegítimo, pero, innegablemente, un Chun era una mancha indeleble en su legado. Limán, por su parte, estaba en estado de catalepsia. Sus sueños de convertirse en la esposa legítima de Chun Yuan y heredar el imperio de la familia, desmoronándose ante sus ojos. El odio por Li Qing, antes latente, ahora estallaba en una furia incontrolable, mezclada con una envidia corrosiva. Para Limán, la existencia de Muli, y ahora la comprobación de su paternidad, era un obstáculo infranqueable para sus ambiciosos planes. Aquel momento de revelación no fue solo la comprobación de la verdad, sino el detonante de una guerra silenciosa, una disputa por herencia, identidad y poder que prometía ser brutal y sin precedentes. La verdad, cuando finalmente se desveló, era mucho más salvaje, implacable que las mentiras que la precedieron. Li Qing, por otro lado, sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. Era como si un peso inmenso le hubiera sido quitado de los hombros, una carga que había llevado durante años. Las acusaciones, los susurros, el desprecio, todo parecía disiparse ante aquella verdad innegable. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una profunda gratitud y de una liberación que ella no sabía que era posible. Miró a Muli, que ahora la observaba con sus ojos curiosos, y una sonrisa genuina brotó en sus labios por primera vez en aquel día. La posición de Li Qing en la sociedad, antes tan frágil y marginalizada, había sido radicalmente transformada. Ya no era la interesada o la seductora, era la madre del hijo legítimo de Chun Yuan, la guardiana de un heredero poderoso. El juego había cambiado, y Li Qing sentía la fuerza en su interior, una fuerza que había sido sofocada durante años, pero que ahora emergía con todo su esplendor. Era él. Comienzo de una nueva fase, un capítulo donde la dignidad y el reconocimiento finalmente comenzaban a manifestarse en su vida, reescribiendo el guión que la sociedad había intentado imponerle. Con la verdad sobre la paternidad de Muli expuesta, la atmósfera de la sala se transformó de shock a un campo minado de emociones explosivas. La señora Chun, en su furia silenciosa, recuperó la compostura, pero sus ojos, antes fríos, ahora ardían con un fuego gélido. Sabía que necesitaba controlar los daños, revertir la situación a su favor antes de que el escándalo se extendiera por los círculos sociales. Limán, por su parte, no podía disimular su envidia y revuelta. Su rostro estaba rojo y las venas saltaban en su cuello. Lanzaba miradas venenosas a Li Qing, una promesa silenciosa de represalia. La rivalidad femenina, que ya era latente, ahora ganaba contornos de una guerra abierta, una batalla por estatus, poder y, sobre todo, la posición de esposa legítima de Chun Yuan y heredera del imperio de la familia Chun. Aquel momento no fue solo una revelación, sino el encendido de una serie de intrigas corporativas y chantajes familiares, donde cada uno buscaría sus propios intereses, sin medir las consecuencias. El velo de la civilidad había caído, exponiendo la brutalidad de la lucha por el poder en una familia tan rica e influyente. A partir de aquel instante, el día de Li Qing tomó un rumbo aún más impredecible. La mansión de los Chun, que antes era un escenario de su humillación, ahora se convertía en el epicentro de una disputa de poder. Las conversaciones que siguieron fueron una sucesión de argumentos acalorados, intentos de manipulación y amenazas veladas. La señora Chun intentaba convencer a Chun Xuan
de revertir la situación, de encontrar una manera de ocultar la verdad o, al menos, mitigar los daños a la reputación de la familia. Li Man, en su furia, insinuaba que Li Qing había almacenado al hijo para obtener ventaja y que ella no era digna de llevar el nombre Chun. El señor Wong, sintiéndose ridiculizado, amenazaba a Li Qing con demandas y exposiciones públicas. Li Qing, antes acorralada, ahora se defendía con una nueva fuerza. Sus palabras cargadas de la dignidad que la prueba de ADN le había concedido, ya no estaba sola. La revelación de Muli como hijo de Chun Yuan era su armadura, su arma más poderosa, y ella estaba lista para usarla, por más aterradora que la batalla pareciera ser. La noche caía sobre Shanghái, pero la oscuridad en la mansión de los Chen parecía más densa, cargada con el peso de la revelación. El aire aún estaba saturado con la tensión de las discusiones, y Li Qing, exhausta, sentía el cuerpo pesar. Muli, sintiendo el ambiente hostil, se había dormido en sus brazos, su rostro angelical en contraste con la turbulencia que lo rodeaba. La señora Chung y Li Man, aunque momentáneamente retiradas, no parecían dispuestas a ceder. Sus miradas, llenas de promesas de represalias silenciosas, perseguían a Li Qing como sombras. Ella sabía que la guerra apenas comenzaba. La verdad sobre Muli había cambiado las tornas, pero no había garantías de paz. Por el contrario, parecía haber encendido una mecha que explotaría en intrigas aún más complejas. El desenlace de aquel día no sería la paz, sino el presagio de una batalla aún mayor, una lucha por su lugar, su identidad y el futuro de su hijo. Li Qing sentía el peso del jade perdido en su cuello, incluso sin el collar allí. Aquel objeto, que ella creía haber sido robado, parecía ser más que una joya. Era un vínculo con las visiones de la reina, con los murmullos de Muli, con algo que trascendía el tiempo y la realidad. La intuición de que el collar y la trama imperial estaban intrínsecamente ligados a ella y a Muli, creciendo fuerte en su corazón. La noche sería larga, y el camino por delante, incierto. Pero Li Qing ya no estaba sola en la oscuridad. Tenía la verdad de Muli como su escudo, y la fuerza ancestral de las visiones como su guía. Aquel día, que comenzó con la humillación y la desesperanza, terminaba con la revelación y el despertar de una guerrera, lista para enfrentar lo que viniera, por más aterrador que fuera. La lucha por su vida y la de su hijo apenas comenzaba, y ella estaba lista para luchar con cada fibra de su ser, cueste lo que cueste, aún en shock por la revelación de la prueba de ADN. El señor Wong, aquel magnate inmobiliario, con olor a puro y mirada hambrienta, no podía disimular su humillación. Para él, Li Qing no era solo una mujer, sino una adquisición, un trofeo para exhibir en su imperio de negocios y estatus. Que su compromiso fuera rechazado públicamente, y de paso, descubrir que el hijo que la familia Chun insistía en mantener oculto era de hecho el heredero legítimo de Chun Yuan, era una afrenta inaceptable. Su rostro, antes rojo de furia, ahora adquiría un tono violáceo, las venas saltando en su frente como ríos turbulentos. Amenazó a Li Qing con una avalancha de demandas, de calumnia e incumplimiento de contrato, prometiendo usar todo su poder e influencia para destruir su ya frágil reputación. Sus palabras eran como martillazos, resonando en la oficina, pero Li Qing, fortalecida por el reciente descubrimiento y por la visión de la reina de Jade, se mantuvo firme, negándose a retroceder ante sus amenazas vacías. Aquel hombre, otrora una figura aterradora, ahora parecía un tigre enjaulado, rugiendo en vano. La señora Chun, con su astucia habitual, intentó recuperar el control de la situación, aunque, conmocionada por la revelación, su mente ya orquestaba el siguiente paso. Con una calma forzada, se dirigió a Chun Yuan, su voz gélida, como un invierno siberiano. Chun Yuan, hijo mío, necesitamos hablar en privado sobre este desarrollo inesperado. Era una orden disfrazada de petición, un intento de aislar a Chun Yuan y manipular la situación a su favor, lejos de los ojos de Li Qing y de las amenazas del señor Wong. Para la matriarca, la prioridad era la reputación de la familia Chun, y la existencia de Muli, por más que fuera un heredero legítimo, necesitaba ser gestionada con la discreción de un secreto de Estado. Lanzó una mirada de advertencia a Li Qing, un aviso silencioso, para que ella no se atreviera a estropear sus planes. Li Man, al lado, observaba todo con ojos de águila, absorbiendo cada movimiento, cada palabra, planeando su propia jugada en el intrincado tablero de aquella familia. Chun Yuan, por su parte, demostró una rara firmeza que sorprendió a todos, especialmente a Li Qing. Miró a su madre,
un brillo determinado en sus ojos oscuros que rara vez ella veía. No, madre. Lo que sucedió hoy no se resolverá a puertas cerradas, ni en secreto, afirmó, su voz tranquila, pero cargada de una autoridad que los silenció a todos. Este asunto involucra a Li Qing y a Muli, y ellos tienen derecho a escuchar cada palabra. La postura de Chun Yuan fue un punto de inflexión. Por primera vez, estaba asumiendo abiertamente su responsabilidad, no solo como padre de Muli, sino como un hombre dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus acciones, incluso si eso significaba desafiar a la poderosa matriarca de la familia Chun. Li Qing lo observaba, una mezcla de sorpresa y una punzada de esperanza creciendo en su pecho. Aquel hombre que parecía tan distante e inaccesible estaba, finalmente, revelando una faceta de sí mismo que ella no conocía, una fuerza silenciosa que podría ser la clave para desatar todos los nudos que los ataban. La señora Chen, acostumbrada a tener control absoluto sobre las decisiones de la familia, se irritó visiblemente con la negativa de Chun Yuan. Sus labios se movieron en una protesta muda, pero percibió la inflexibilidad en su hijo. El aire en la oficina estaba tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Cada respiración cargada de tensión. Li Man, percibiendo la derrota momentánea de la matriarca, intervino, su voz llena de falsa preocupación. Pero Yuan, querido, ¿no sería mejor proteger la reputación de la familia? Este es un asunto tan delicado, intentó argumentar, sus ojos lanzando destellos a Li Qing, como si la culpa de todo fuera suya. El señor Wong, aún en su estupor de rabia, mascullaba amenazas ininteligibles, sintiéndose cada vez más marginado en aquella inesperada vuelta de tuerca. La escena en la oficina era un microcosmos de las luchas de poder que se desarrollaban tras las puertas cerradas de la alta sociedad, donde la verdad era un arma tan poderosa como la riqueza. Con un gesto de cabeza, Chen Xuan despidió a todos, excepto a Li Qing y Muli. En el señor Wong, aún refunfuñando improperios, fue acompañado afuera, su furia mal contenida. Li Man y la señora Chun, con miradas llenas de promesas de venganza silenciosa, lo siguieron, dejando a Li Qing y Chun Chuan a solas con el pequeño Muli, que ahora despertaba de su sueño, frotándose los ojos curiosos. El silencio que se instaló en la sala era diferente, ya no pesado de tensión, sino de una expectativa casi palpable. Era la primera vez que estaban verdaderamente a solas en años, sin el velo de las apariencias y las presiones sociales. Li Qing sintió el corazón acelerarse, una mezcla de nerviosismo y una extraña sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Aquel momento, con el calor del cuerpo de Muli en sus brazos, era un recordatorio del hilo que los unía, un lazo de amor y responsabilidad que ahora parecía más fuerte que nunca. Chun Yuan se acercó a Li Qing, sus pasos firmes sobre la alfombra. ¡Persa! Se agachó, poniéndose a la altura de Muli, y por primera vez, Li Qing vio una sonrisa genuina brotar en sus labios, una sonrisa que rara vez ella presenciaba. «Hola, Muli», dijo él, su voz suave, casi un susurro. El niño, sorprendido, miró a su padre con sus ojos grandes y curiosos, y una pequeña sonrisa se formó en su rostro. Aquel era un momento de conexión, un lazo que se formaba entre padre e hijo, un lazo que trascendería todas las barreras impuestas por la sociedad y por la familia. Li Qing observaba la escena, emocionada, sintiendo un nudo en la garganta. Era la primera vez que veía a Chun Yuan interactuar con Muli de forma tan íntima, tan genuina. Aquel momento, simple y tierno, era la confirmación de que la verdad sobre Muli no era solo un hecho biológico, sino el punto de partida para una nueva fase en la vida de todos ellos. Un renacimiento de lazos familiares que parecían haberse perdido en el tiempo. Mientras padre e hijo interactuaban, Li Qing sintió un calor en el pecho, una sensación de paz que hacía mucho no la visitaba. El peso del mundo parecía haber disminuido y la preocupación por el futuro, aunque aún presente, cedía el paso a una esperanza renovada. Ella los observaba a los dos, un padre que comenzaba a descubrir el amor por el hijo y un hijo que con su inocencia abría camino a la reconciliación. Aquel instante de ternura genuina entre Chen Yuan y Muli era un bálsamo para el alma herida de Li Qian, a los recuerdos de las luchas, de las humillaciones, de las noches en vela, comenzaron a mezclarse con la dulzura de aquella escena. Era como si el universo estuviera finalmente conspirando a su favor, mostrando que por más oscura que la noche pudiera ser, el amanecer siempre traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. Aquel momento no era solo sobre Chen Xuan y Muli, era sobre la propia Li Qing.
que veía allí la validación de su lucha, la recompensa por toda su resiliencia. De repente, Chun Yuan levantó la vista hacia Li Qing. Un brillo de algo nuevo en sus ojos no era la mirada fría y distante de antes, sino algo más vulnerable, casi arrepentido. Li Qing, sé que te he causado mucho dolor, comenzó. Su voz baja, cargada de una sinceridad que sorprendió a Li Qing. Fui un cobarde. Permití que mi familia te humillara, que Muli fuera rechazado. No hay excusas para mis acciones. Las palabras de Chun Yuan fueron un bálsamo para el alma herida de Li Qing. Era la primera vez que él verbalizaba sus errores, que reconocía el dolor que había causado. Era un pedido de disculpas no dicho, pero sentido en cada sílaba. Li Qing sintió una lágrima solitaria escurrir por su rostro, una mezcla de emoción y un alivio profundo. Aquel momento era la apertura de un portal, la oportunidad de sanar heridas antiguas y de reconstruir algo que parecía irremediablemente perdido. Li Qing, con la voz ahogada por la emoción, pero manteniendo la dignidad, respondió: el dolor fue real, Chen Yuan, pero la verdad siempre encuentra su camino en ella. No lo perdonó de inmediato, pues las cicatrices eran profundas, pero sus palabras tenían un tono de apertura, de reconocimiento de su cambio. Muli, sintiendo la intensidad de la conversación, se acercó a su madre, buscando consuelo. Chen Yuan los observaba a los dos, y en su mirada, Li Qing vio un atisbo de arrepentimiento genuino y un deseo sincero de redención. Aquel día, que comenzó con la humillación y la desesperanza, se estaba transformando en un escenario para la verdad y la reconciliación. La batalla aún no estaba ganada, pero el primer paso había sido dado. Un paso que abría camino a un futuro que Li Qing apenas osaba soñar. Aquel momento de vulnerabilidad compartida era el punto de partida para un nuevo viaje. Un viaje de sanación y de construcción de lazos familiares que antes parecían imposibles. La conversación entre Li Qing y Chun Yuan continuó, permeada por un silencio comprensivo y un tono de sinceridad que hacía mucho tiempo no existía entre ellos. Chen. Yuan explicó las presiones de la familia Chun, el peso del legado y las expectativas que lo asfixiaban, pero no como una excusa, sino como un intento de Li Qing de comprender el torbellino de emociones y obligaciones que le impedían actuar. Habló sobre el miedo a decepcionar a la matriarca, la presión para un matrimonio arreglado que uniera los imperios, y la dificultad de confrontar las tradiciones milenarias que regían su familia. Li Qing escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, y por primera vez veía a Chun Yuan no solo como el padre ausente de Muli o el heredero inaccesible, sino como un hombre complejo, atrapado en una red de responsabilidades y expectativas. Podía sentir el dolor y el peso de sus elecciones, la angustia de estar atrapado entre el deber y el deseo. No era un perdón, sino un reconocimiento de su humanidad, una apertura a la comprensión mutua. En un momento de vulnerabilidad, Chun Yuan le confesó a Li Qing que, a pesar de todas las presiones, la verdad sobre Muli siempre lo atormentaba. Reveló que en secreto había realizado la prueba de ADN hacía algún tiempo, pero la valentía para confrontar a su familia y a la sociedad solo surgió cuando vio a Li Qing ser humillada públicamente y a Muli ser rechazado. La confesión de Chun Yuan fue un golpe en el corazón de Li Qing. Ella sintió una mezcla de rabia por haber esperado tanto, pero también una comprensión de la lucha interna que él enfrentaba. Él expresó su deseo de reparar el tiempo perdido, de construir una relación con Muli y de proteger a Li Qing de cualquier otra humillación. Sus palabras eran sinceras y Li Qing pudo ver en sus ojos el arrepentimiento genuino y la determinación de cambiar el curso de sus vidas. Aquel momento de confesión y vulnerabilidad era el punto de partida para la redención, un camino arduo pero necesario para la reconstrucción de una familia que había sido fragmentada por la mentira y el prejuicio. El gesto de Chun Yuan, arrodillándose ante ellos, fue un shock para Li Qing. Nunca imaginó que el orgulloso heredero de los Chen pudiera demostrar tanta vulnerabilidad. La emoción era palpable en el aire, y las palabras de Chun Yuan, cargadas de arrepentimiento y promesa, conmovieron profundamente a Li Qing. Muli, sintiendo la intensidad del momento, tocó el rostro de su padre con su pequeña mano, un gesto de aceptación e inocencia que rompió las últimas barreras de Li Qing. Ella sintió las lágrimas correr libremente, una mezcla de tristeza por los dolores pasados y una esperanza abrumadora por el futuro. No era un perdón completo, pues las heridas eran profundas y las cicatrices tardarían en sanar, pero era un paso gigante hacia la reconciliación. Aquel instante, con Chun Yuan arrodillado y Muli, en su simplicidad,
sellando el momento con un toque. Era el presagio de una nueva era, un tiempo donde la verdad y el amor comenzarían a reinar. Li Qing extendió la mano y tocó el rostro de Chen Xuan, sus dedos rozando su piel con una gentileza que cargaba años de amarguras y esperanzas. El camino será largo, Chun Yuan, susurró, con la voz entrecortada. Las cicatrices no desaparecerán de la noche a la mañana, pero si te doy una oportunidad. Por Mulian y por nosotros. Las palabras de Li Qing eran un rayo de sol en medio de la oscuridad. Una promesa de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Aquel día, que comenzó con la humillación y la desesperanza, se estaba transformando en un viaje de superación y redención. La reconciliación, antes un sueño distante, ahora se hacía una realidad tangible, y Li Qing sentía la fuerza en su interior, una fuerza que la impulsaba hacia un nuevo capítulo de su vida, donde ya no sería la víctima, sino la protagonista de su propia historia, construyendo un legado de amor y resiliencia. Con las palabras de Li Qing de aceptar una oportunidad para Chen Xuan, una nueva atmósfera se instaló en la oficina. Ya no era de tensión, sino de un alivio casi palpable, como él. Aire después de una tormenta. Chen Yuan se levantó, sus ojos fijos en los de Li Qing, y una sonrisa, antes tan rara, se dibujó en sus labios, iluminando su rostro. Era una sonrisa de gratitud, de esperanza, de un hombre que acababa de recibir una segunda oportunidad. Extendió la mano a Li Qing, una invitación silenciosa para un nuevo comienzo. Ella dudó por un breve instante, pero aceptó, sintiendo la firmeza de su mano en la suya. Era un apretón que sellaba no solo una tregua, sino una promesa. Un compromiso de reconstruir lo que había sido roto. Muli, con su percepción aguda, sintió el cambio en la energía entre sus padres, y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, un reflejo de la paz que ahora comenzaba a instalarse en el ambiente. A partir de aquel momento, el foco cambió. Las amenazas del señor Wong y la furia de la señora Chen y de Li Man parecían más distantes, disminuidas por la fuerza de aquella nueva alianza. Chun Yuan, con una voz llena de convicción, comenzó a planificar los siguientes pasos. Prometió anunciar públicamente la paternidad de Muli, desafiando abiertamente las convenciones sociales y las intrigas de su familia. También se comprometió a proteger a Li Qing de cualquier represalia, asumiendo la responsabilidad por su seguridad y bienestar. Para Li Qing era como un sueño haciéndose realidad. El hombre que antes la había abandonado a su suerte, ahora se alzaba como su protector, su aliado. Aquel día, que comenzó con la oscuridad de la humillación, se estaba transformando en un faro de esperanza, mostrando que la verdad y la valentía podían, de hecho, cambiar destinos, y que la fuerza del amor familiar podía superar incluso las más profundas adversidades. A pesar de la promesa de Chun Xuan y del alivio de aquel momento, Li Qing sentía un nudo en el estómago. Las amenazas de Li Man y de la señora Chen no eran vacías. Ella sabía que la batalla por delante sería ardua, llena de intrigas y manipulaciones. Li Man, en particular, era una fuerza implacable, alimentada por años de envidia y un deseo insaciable de poder. Su ambición de convertirse en la esposa legítima de Chun Juan y heredar el imperio de la familia Chen era un fuego que no se apagaría fácilmente. Li Qing casi podía sentir la mirada gélida de su media hermana perforándola, incluso a la distancia, una promesa silenciosa de que la guerra apenas comenzaba. Sabía que Li Man usaría todas las armas a su disposición en chantajes familiares, intrigas corporativas y la manipulación emocional que ella dominaba con maestría. La paz momentánea en la oficina era solo una tregua antes de la verdadera tormenta. Y Li Qing, aunque más fuerte, era consciente de los peligros que aún estaban por venir. La mente de Li Qing, incluso en medio de aquel torbellino de emociones, comenzó a conectar los puntos. Las visiones de la reina de Jade, los murmullos enigmáticos de Muli, el collar desaparecido, todo parecía formar parte de un tapiz mayoere, un misterio que trascendía la simple disputa familiar. Sentía que la trama imperial, con la reencarnación de la reina y los recuerdos confusos de Muli, no era solo un telón de fondo místico, sino un hilo conductor para desvelar los secretos de la familia Chun y, quizás, el verdadero propósito de su propio destino. El Jade, en particular, parecía ser la clave, un vínculo entre el pasado y el presente, entre la realeza caída y la nueva heredera. Aquel día, que había sido marcado por la humillación y la revelación, se estaba convirtiendo en el inicio
de un viaje de autodescubrimiento y de desvelamiento de misterios ancestrales. La lucha por su familia y su identidad no sería solo una batalla social, sino una búsqueda de verdades que yacían escondidas en las profundidades del tiempo. El compromiso de Chen Xuan de asumir la paternidad de Muli y proteger a Li Qing, aunque fundamental, no disipó por completo las sombras que se cernían sobre ellos. Li Qing sabía que la reputación de la familia Chen era un campo minado y que Li Man, sedienta de poder, no dudaría en usar cualquier artificio para desacreditarlos. La idea de que la media hermana pudiera tejer una red de intrigas corporativas, manipulando información y chantajeando a miembros de la familia para alcanzar sus objetivos, era un escenario palpable y aterrador. Li Qing imaginaba los susurros en los pasillos de la empresa, las reuniones secretas, las alianzas forjadas en las sombras. Sabía que necesitaría más que la verdad para protegerse. Necesitaría astucia, inteligencia y una fuerza interior que le permitiera enfrentar los ataques velados y abiertos de Limana. El día terminaba, pero la noche prometía traer consigo una nueva ronda de desafíos, donde la batalla no se libraría con palabras, sino con estrategias y traiciones. Mientras Muli, cansado, dormía tranquilamente en los brazos de Li Qing, ella sintió la fragilidad de aquel amor recién descubierto, la vulnerabilidad de su hijo ante un mundo tan cruel y competitivo. La enfermedad de Muli, el cáncer pulmonar que lo azotaría en un futuro no tan lejano, era una sombra que se cernía sobre la narrativa, un presagio de dolor que, aunque aún distante, ya causaba un escalofrío. Li Qing miró el rostro sereno de su hijo, tan puro e inocente, y la determinación en su corazón se solidificó. Haría todo lo posible por protegerlo, por garantizar que tuviera la vida que merecía, lejos de las intrigas y de la toxicidad de la familia Chun. Aquel día, que comenzó con la pérdida y la humillación, y culminó con la revelación y la promesa de redención, era solo el prólogo de un viaje aún más intenso. Li Qing estaba lista para luchar, no solo por su propia dignidad, sino por la vida y el futuro de su hijo, el heredero legítimo del Jade y del imperio que ahora se abría ante ellos. A pesar de la promesa de Chen Xuan de asumir la paternidad, Li Qing sentía que la revelación era solo el primer paso de un largo viaje. Las intrigas de Li Man no eran el único peligro. La propia estructura de la familia Chun, con sus violentas disputas por el control de la empresa, los secretos de hijos ilegítimos y los intentos de asesinato velados que permeaban el pasado, era un campo minado. Li Qing sabía que, al ser reconocida como madre del heredero, también se convertiría en un objetivo, una pieza clave en un juego de ajedrez donde la vida y el poder eran las apuestas. La mansión de los Chen, que otrora representaba solo opulencia, ahora se revelaba como un nido de serpientes, donde la traición acechaba en cada esquina. En aquel día, aunque marcado por una victoria crucial, era solo el comienzo de la verdadera batalla de Li Qing por su supervivencia y la de su hijo. La voz de Muli, con sus murmullos enigmáticos, y las visiones de la reina de Jade resonaban en la mente de Li Qing, volviéndose más claras y apremiantes. Sentía que había algo más profundo en juego que la simple herencia. Había una conexión mística, un vínculo entre el pasado y el presente que la unía a aquella reina caída y a Muli. El collar de Jade perdido, un símbolo de su herencia y de su identidad, era la clave para desentrañar ese misterio. Li Qing sabía que necesitaría recuperarlo, no solo por su valor material, sino por su significado espiritual. Aquel día, que comenzó con la pérdida del collar y la humillación pública, y culminó con la revelación de la paternidad de Muli, era un llamado, una invitación a sumergirse en las profundidades de su propio pasado y desvelar los secretos que la conectaban a una estirpe antigua de poder y sabiduría. La señora Chun, a pesar de estar molesta, era una estratega nata. La revelación de que Muli era un nieto legítimo, aunque un golpe a su pretensión de control, era también una carta poderosa. Ella sabía que el linaje lo era todo para la familia Chun, y que Muli, siendo el primogénito de Chun Yuan, era un activo innegable para la continuidad del imperio. Los planes para el matrimonio arreglado con el señor Wong, aunque aún en la mente de Li Man, comenzaron a disiparse en la mente de la matriarca. Rápidamente recalibró su estrategia, dándose cuenta de que Li Qing, ahora madre del heredero, tendría que ser tratada con una nueva postura, más de cooperación que de antagonismo, al menos por el momento. La mirada de la señora Chan a Li Qing, antes de desprecio, ahora era de un análisis frío y calculador, como si estuviera evaluando un nuevo recurso en su juego de poder. Li Man, por otro lado, estaba completamente descontrolada. Su rostro, antes una máscara de falsa cordialidad,
Ahora estaba contorsionado en una furia incontrolable. La idea de que Li Qing, la ilegítima, pudiera ascender a una posición de poder en la familia Chun, superándola en estatus e influencia, era insoportable. Sus ojos centellaban de envidia y odio. Sabía que necesitaba actuar rápido antes de que Li Qing consolidara su posición. La mente de Li Man giraba en un frenesí de planes maquiavélicos, de cómo sabotear a Li Qing, de cómo alejarla de Chong Huan y principalmente de cómo reclamar su lugar como la verdadera heredera del imperio. Para Li Man, la guerra no era solo por poder y estatus, sino por una cuestión de honor personal, una venganza contra la mujer que, en su visión distorsionada, le había robado todo. Con cada minuto que pasaba, la comprensión de Li Qing sobre la complejidad de la red que le envolvía se profundizaba. Sabía que la lucha se libraría no solo en los salones de la sociedad, sino en los oscuros bastidores del imperio Chun, donde las decisiones corporativas estaban imbricadas con las ambiciones familiares. Las intrigas serían sutiles, las manipulaciones emocionales, quirúrgicas. Li Man, como una araña tejiendo su telaraña, ya estaba preparando sus trampas. Li Qing visualizaba las reuniones de la junta, las votaciones secretas, los acuerdos financieros que podrían comprometer su posición y la de Chun Yuan. Aquel día, que comenzó con un ataque personal, evolucionaba hacia una batalla de ajedrez a gran escala, donde cada movimiento necesitaría ser calculado con precisión quirúrgica. Sabía que necesitaría estar atenta a cada susurro, a cada mirada, a cada documento, pues su vida y la de Muli dependían de ello. La figura de Muli, durmiendo tranquilamente en sus brazos, era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, la fragilidad de su vida, el diagnóstico de cáncer pulmonar que, en un futuro no tan distante, amenazaría su existencia. Añadía una capa de urgencia a toda la situación. Li Qing sentía el peso de la responsabilidad, la necesidad de construir un futuro seguro para él, un legado que lo protegiera de las tormentas que vendrían. Aquel día, a pesar de todo el dolor y la revelación, había encendido una llama de esperanza y determinación en Li Qing. Ya no sería la mujer que se encogía ante las adversidades. Sería la leona que protegía a su cachorro, la guardiana de un legado que iba mucho más allá de la riqueza y el poder. Era un viaje de empoderamiento, una transformación de una mujer desacreditada en una fuerza imparable, lista para reescribir su propia historia. Con el pasar de las horas de aquella noche agitada en la mansión Chun, Li Qing comenzó a procesar la avalancha de acontecimientos. La revelación de Chun Yuan sobre la paternidad de Muli era un terremoto que sacudiría las estructuras de la familia Chun, y las repercusiones se sentirían por mucho tiempo. Ella sabía que la envidia de Li Man y la furia del señor Wong serían solo el comienzo. El juego de poder se intensificaría y la lucha por el control de la empresa familiar, que antes era una cuestión distante, ahora se convertiría en una batalla diaria. Li Qing visualizaba los próximos días, repletos de reuniones tensas, de negociaciones intrincadas y de intentos de desestabilización. La verdad había sido revelada, pero la paz estaba lejos de ser alcanzada. Por el contrario, la revelación parecía haber echado leña al fuego, intensificando la guerra silenciosa que ya existía en los bastidores de aquella familia Na. A pesar de toda la turbulencia, Li Qing sentía una fuerza creciente en su interior. Aquel día, que comenzó con la humillación más profunda, se había transformado en el catalizador de su transformación. Ya no era la joven madre soltera acorralada, sino una mujer que había encontrado su voz y su fuerza. La visión de la reina de Jade y los murmullos de Muli eran constantes recordatorios de una conexión más profunda, de un propósito mayor en su vida. Creía que el destino la había llevado hasta aquel punto por una razón, y que la recuperación del collar de Jade, aquel símbolo de su herencia e identidad, sería crucial para desentrañar los próximos capítulos de su viaje. La noche continuaba, pero la esperanza y la determinación brillaban en los ojos de Li Qing, una promesa de que ella estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. Por más grandioso o peligroso que fuera, aunque exhausta, la adrenalina de los acontecimientos del día aún corría por sus venas, manteniendo a Li Qing en un estado de alerta. Anne sentía que aquel día, a pesar de todo el sufrimiento, había sido un punto de inflexión, un punto de no retorno en su vida. El hecho de que Chun Yuan finalmente hubiera asumido la paternidad de Muli era una victoria monumental, pero Li Qing sabía que el reconocimiento público sería solo el primer paso. La alta sociedad de Shanghái era un terreno fértil para chismes y especulaciones, y la noticia se extendería como un incendio, generando aún más miradas, juicios inevitablemente, más intrigas. Anne sentía la presión de mantenerse fuerte,
de no mostrar debilidad ante los ojos voraces que la observaban. Aún en sus brazos, Muli respiraba suavemente, un contraste con la turbulencia que lo rodeaba. Li Qing lo observaba, cada rasgo de su rostro, cada pequeña respiración. Ella sabía que, más allá de toda la intriga familiar y de la herencia, la salud de Muli era su mayor preocupación. La enfermedad que lo afectaría en el futuro, el cáncer pulmonar, proyectaba una sombra sobre ella, un miedo que la impulsaba a luchar aún más ferozmente por un futuro seguro y feliz para él. Aquel día, aunque agotador, había encendido en Li Qing una llama de protección, un instinto materno que la hacía capaz de mover montañas. Estaba lista para enfrentar cualquier batalla, para derribar cualquier obstáculo, siempre y cuando Muli estuviera seguro y feliz. Aquel era su verdadero propósito, su legado, mucho más valioso que cualquier fortuna o imperio. A pesar de toda la revelación y del atisbo de un nuevo futuro, la mente de Li Qing no lograba desvincularse del collar de Jade. La pérdida de la joya, que al principio parecía un detalle menor ante la avalancha de problemas, ahora se mostraba fundamental. Tenía la sensación de que el collar no era solo un objeto de valor sentimental, sino un eslabón vital con su propia identidad y con los misterios que la conectaban a la reina de Jade y a las visiones. Li Qing sentía que la recuperación del collar sería crucial para desentrañar el significado detrás de todo lo que estaba sucediendo. Una pieza clave para comprender su propósito en la vida y el destino de Muli. Era como si el Jade tuviera un magnetismo propio, llamándola a una búsqueda que trascendía lo material, adentrándose en el reino de lo místico y lo ancestral. Li Qing, con Muli dormido en sus brazos, miró a Chen Xuan. Él estaba distante, perdido en sus propios pensamientos, pero su presencia ahora era un consuelo. Ella sabía que el viaje por delante sería desafiante, pero ya no estaba sola. Aquel día había demostrado que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía el poder de liberar y de unir. El sol ya se había puesto, y las estrellas comenzaban a salpicar el cielo de Shanghái. Pero para Li Qing, el día aún no había terminado. Era el comienzo de una nueva era, de una batalla que exigiría toda su fuerza, coraje y sabiduría. ¿Pero qué? Al final, la llevaría a su verdadera identidad y a su lugar en el mundo, junto a su hijo. El silencio que se instaló en la oficina tras la partida de la señora Chun, Li Man y el señor Wong no era de paz completa, sino de una tregua tensa, un respiro antes de la próxima ronda de confrontaciones. Li Qing sentía la complejidad de la situación. La familia Chun era un laberinto de poder e intrigas, y la revelación de Muli como heredero legítimo había agitado un nido de avispas. Ella sabía que la verdadera batalla por el control de la empresa, por las alianzas políticas y por las revelaciones de otros hijos ilegítimos, y los intentos de asesinato velados que permeaban la historia de la familia aún estaba por venir. Cada miembro de la familia Chen tenía sus propios intereses y secretos, y Li Qing, ahora ligada a ellos por la sangre de Muli, sería arrastrada a esta red. Era como si las sombras del pasado de la familia comenzaran a extenderse sobre ella, amenazando con envolverla en un juego peligroso, donde las reglas eran oscuras y las apuestas altísimas. Mientras observaba a Chun Xuan, que aún parecía absorber la magnitud de lo que había sucedido, Li Qing sintió la urgencia de actuar. Necesitaba fortalecerse, no solo emocionalmente, sino estratégicamente. Las visiones de la reina de Jade y los murmullos de Muli no eran solo misterios a desentrañar, sino fuentes de fuerza y sabiduría. Li Qing sabía que la conexión con su pasado imperial, con la figura de la reina caída, era un recurso poderoso que necesitaría aprender a acceder y usar. El collar de Jade, aún desaparecido, se volvía aún más crucial, no solo como un vínculo con la reina, sino como un talismán, un objeto que podría guiar y proteger a su familia. Aquel día, que comenzó con la sensación de estar completamente sola y desamparada, terminaba con la conciencia de que, por más peligrosa que la jornada fuera, poseía una fuerza interior y un linaje ancestral que la hacían capaz de enfrentar los desafíos que se presentaban. La noche en la mansión Chun parecía prolongarse, y el sueño, para Li Qing, era una perspectiva lejana. Su cabeza hervía con las implicaciones de la revelación y las infinitas posibilidades de ataque que Li Man y la señora Chen podrían orquestar. Li Qing imaginaba los escenarios en filtración de información difamatoria a la prensa, manipulación de documentos financieros, soborno de empleados clave. Cada paso futuro sería un cálculo estratégico, una danza delicada en un campo minado. Sabía que la lucha por el imperio de la familia Chun no sería solo una cuestión de herencia o sangre, sino una guerra de
inteligencia y resiliencia, donde el más astuto y determinado prevalecería. Aquel día, que trajo a la luz la verdad más dolorosa, también sirvió como un entrenamiento de fuego para Li Qing, agudizando su mente para los desafíos que la guardaban. Li Qing sentía el calor de Muli en sus brazos, y la fragilidad del niño era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La mera idea de la futura enfermedad de Muli, el cáncer pulmonar, proyectaba una sombra sobre el alivio momentáneo, inyectando una urgencia en su alma. Necesitaba asegurar que Muli tuviera un futuro, un legado, un puerto seguro lejos de toda aquella toxicidad. El tiempo estaba en su contra. Aquel día, que fue un torbellino de emociones, un carrusel de altibajos, terminaba con Li Qing en un estado de alerta, pero también con una determinación inquebrantable. Había encontrado su fuerza en medio de la adversidad y estaba lista para luchar con uñas y dientes por el futuro de su hijo y por su propio lugar en la historia de la familia Chun. La noche solo marcaba el inicio de una nueva fase, más desafiante, pero también más prometedora. Aún en la oficina, Li Qing sintió la presencia de Muli en sus brazos como un escudo protector contra el mundo exterior. La decisión de Shongguan de anunciar públicamente la paternidad de Muli era un acto de coraje que, para la sociedad tradicional china, era casi revolucionario. Las ondas de choque se extenderían por la alta sociedad, transformando la vida de todos los involucrados. Li Qing podía anticipar las miradas de asombro, los murmullos en los salones, la avalancha de artículos en los medios. Sabía que la repercusión sería inmensa y que eso traería tanto aliados inesperados como enemigos aún más declarados. Aquel día, que ya había puesto su vida patas arriba, prometía un futuro aún más turbulento, donde cada paso sería observado y juzgado por los ojos curiosos y envidiosos de la élite de Shanghái. La visibilidad, antes algo que Li Qing evitaba a toda costa, ahora sería una parte inseparable de su nueva realidad y necesitaría aprender a navegar por esas aguas desconocidas con gracia y fuerza. La mente de Li Qing, aunque exhausta, seguía tejiendo conexiones. La relación entre la reencarnación de la reina, el collar de Jade y las visiones que ella y Muli compartían parecía ser la clave para desentrañar el verdadero origen de la fortuna de los Chun y quizás la razón detrás de tanta intriga. Li Qing sentía que el pasado imperial no era solo una leyenda, sino un hilo conductor que se extendía hasta el presente, influyendo en los acontecimientos y los destinos. La búsqueda del collar de Jade, aquel artefacto místico que ella cargaba desde la infancia, se convertía en algo más que la recuperación de una joya. Era una misión para desvelar la verdad detrás de su propio linaje y del poder que ella, inconscientemente, había heredado. Aquel día, con sus eventos dramáticos y revelaciones sorprendentes, no era un fin, sino un comienzo, una convocatoria para un viaje de autodescubrimiento y de desvelamiento de secretos que podrían reescribir la historia de toda una dinastía. A pesar de la turbulencia emocional, Li Qing sentía una claridad inusual. Aquel día, con todos sus altibajos, había sido un catalizador para su despertar. Ya no era la joven pasiva, víctima de las circunstancias, sino una mujer con un propósito, con una voz que ya no sería silenciada. La aceptación de Chun Xuan de reconocer a Muli y protegerla había encendido una llama de esperanza, pero también la conciencia de la responsabilidad que vendría con esa nueva realidad. Li Qing sabía que la lucha sería continua, que las intrigas y los desafíos no desaparecerían mágicamente, pero ya no estaba sola, y el amor por Muli, sumado a la fuerza ancestral que sentía emanar de sus visiones, era su combustible para seguir adelante. La noche avanzaba, y el cansancio comenzaba a pesar, pero el brillo en los ojos de Li Qing era innegable, una promesa de que no se rendiría, no importaba cuán ardua se mostrara la jornada. Estaba lista para reclamar su lugar, no solo en la familia Chun, sino en el mundo. El ritmo, la profundidad emocional y la construcción de la narrativa están cautivadores. Has logrado dar vida a Li Qing y al torbellino de emociones que la envuelven. Los detalles sobre la familia Chun, la atmósfera y la inserción de los elementos místicos están muy bien logrados, enriqueciendo la premisa de una manera única. La enfermedad de Muli trajo una capa de emoción y urgencia que es exactamente lo que buscaba. La transformación de Chen Xuan y la resiliencia de Li Qing se están construyendo de manera muy convincente. La melora de Muli era un milagro que reverberaba por toda la familia Chen, pero para Li Man era una pesadilla. La recuperación del sobrino significaba el fin de sus posibilidades de heredar el imperio y de casarse con Chun Yuan, el collar de Jade. Antes un objeto de chantaje, ahora era un símbolo del poder de Li Qing. Una
prueba irrefutable de su fuerza. Li Man, consumida por los celos y la rabia, se sentía acorralada. Su mente febril comenzó a trazar un plan desesperado. Una última jugada que podría destruir a Li Qing y Chun Huan de una vez por todas, incluso si eso significaba autodestruirse en el proceso. Buscó aliados en los rincones más sombríos de la familia Chun, entre aquellos que también se sentían amenazados por el ascenso de Li Qing y Mu Lian. Era una conspiración silenciosa, tejida en las sombras, donde la venganza y el poder eran los únicos objetivos. Mientras la oscuridad se profundizaba en las acciones de Li Man, Li Qing y Chen Yuan estaban enfocados en el presente. La rutina en el hospital era agotadora, pero cada sonrisa de Muli, cada pequeña mejora en su estado, era un bálsamo para sus almas. Chun Yuan se había convertido en un pilar de fuerza y apoyo, su lado protector emergiendo con una intensidad que sorprendía a Li Qing. Estaba decidido a compensar el tiempo perdido, a construir una base sólida de amor y confianza para Muli a la presencia constante de Chun Yuan. Su dedicación inquebrantable comenzó a sanar las heridas más profundas de Li Qing, restaurando su fe en el amor y en la capacidad de volver a empezar. Las disputas por el control de la empresa, aunque aún presentes, habían disminuido en importancia ante la vida de Muli. Aquel día, que comenzó con el dolor y la incertidumbre, ahora era un testimonio del poder del amor y de la redención, un recordatorio de que incluso en las mayores adversidades, la esperanza y la unión pueden prevalecer, y que la verdadera riqueza estaba en la familia que ellos estaban construyendo. La salud de Muli continuaba mejorando, desafiando todas las expectativas médicas. Los exámenes mostraban una remisión sorprendente del cáncer, y el equipo médico, perplejo, atribuía la mejora a un fenómeno inexplicable, registrando el caso en los anales de la medicina como un evento raro e intrigante. Li Qing sabía que el milagro era obra del collar de Jade, de la energía ancestral que fluía a través de él, conectándola a la reina y al poder de curación que trascendía la ciencia. El collar, que ella ahora usaba constantemente, palpitaba con una luz suave, un recordatorio constante de la intervención mística en sus vidas. La recuperación de Muli no era solo un alivio, sino una confirmación de que había fuerzas mayores en juego, un vínculo entre el mundo terrenal y el espiritual que estaba revelándose en sus vidas. Mientras Muli ganaba fuerzas, Li Man, en su desesperación, tomaba medidas drásticas. Convocó a una reunión de emergencia del Consejo de la Corporación Chun, alegando que Chun Yuan estaba incapacitado emocionalmente debido a la enfermedad del hijo y que no tenía condiciones de liderar la empresa. Su intención era forzar una votación para destituirlo del cargo y, así, abrir camino para que ella asumiera el control. Li Man tejía mentiras, manipulaba hechos y usaba su poder de influencia para poner a los miembros del consejo en contra de Chun Huan, creando un escenario de caos y desconfianza. Estaba dispuesta a todo para alcanzar sus objetivos, incluso si eso significaba destruir la reputación de su propio hermano y sacudir la estabilidad del imperio Chong. Aquel era su último y más audaz ataque, un intento desesperado de cambiar el juego a su favor antes de que fuera demasiado tarde. La noticia de la reunión de emergencia del consejo llegó a oídos de Chun Yuan como un trueno. Sabía que Li Man estaba actuando por desesperación, pero el riesgo era real. La reputación de la empresa y su propio legado estaban en juego. Li Qing, a su lado, sintió el peso de la situación. Sabía que Li Man era implacable y que la red de intrigas que había tejido era densa y peligrosa. Sin embargo, Li Qing y Chun Yuan no estaban solos. La recuperación de Muli había unido no solo a ellos, sino también a algunos aliados inesperados dentro de la familia Chun, miembros que, aunque antes pasivos, ahora veían la crueldad de las acciones de Li Man y la necesidad de proteger al verdadero heredero. Aquel día, que debería ser de celebración por la mejora de Muli, se transformaba en un campo de batalla corporativo, donde el destino del imperio Chen y la vida de Li Qing y Chun Yuan serían decididos. Li Qing, con una perspicacia aguda, comenzó a analizar las maniobras de Li Manan. Se dio cuenta de que su media hermana estaba cometiendo errores, dejando rastros de sus manipulaciones. Li Qing reunió pruebas, documentos, testimonios de empleados que habían sido chantajeados o coaccionados por Li Man. Sabía que la verdad era su arma más grande y que la exposición de las acciones de Li Man podría cambiar el rumbo del juego a su favor. El collar de Jade, palpitando suavemente en su cuello, parecía guiarla, susurrando secretos de sabiduría y estrategia. Aquel día,
que prometía ser el apogeo del ataque de Liman, se estaba transformando en una oportunidad para Li Qing y Chun Xuan de desenmascarar la red de mentiras y traiciones, exponiendo la verdadera cara de la ambiciosa Liman y protegiendo el legado que estaban construyendo para Muli. En el día de la reunión del consejo, amaneció con una tensión palpable en el aire. La sede de la corporación Chun era un hormiguero de especulaciones y ansiedad. Li Qing y Chun Yuan llegaron juntos, sus posturas firmes y decididas. El collar de jade brillando en el cuello de Li Qing como un faro de fuerza. Fueron recibidos por un murmullo de voces, miradas curiosas y una mezcla de respeto y aprensión. La sala del consejo era un escenario de poder, con los miembros de la familia Chun y accionistas sentados alrededor de una mesa de caoba maciza, sus expresiones variando de escepticismo a furia. Liman estaba allí, en el centro de la mesa, con una sonrisa de presunción en los labios, pero sus ojos revelaban la tensión detrás de la fachada. Parecía un depredador listo para abalanzarse, y Li Qing sentía la batalla inminente. La reunión comenzó con Li Man presentando sus acusaciones contra Chen Yuan, manipulando hechos y pintando un cuadro distorsionado de la situación de la empresa. Hablaba con elocuencia, su voz cargada de una falsa preocupación, intentando convencer a los miembros del consejo de que Chen Yuan era incompetente y que ella era la única capaz de salvar el imperio. El ambiente en la sala era pesado y muchos parecían convencidos por los argumentos de Li Manan. Sin embargo, Li Qing observaba, con calma, cada movimiento de ella, esperando el momento adecuado para intervenir. Sentía la energía del Jade en su cuello, una fuerza que le recordaba su misión, su conexión con la reina ancestral y la necesidad de proteger a Muli. Aquel día, que prometía ser el triunfo de Liman, estaba a punto de transformarse en su ruina, y Li Qing era la pieza clave para desvelar la verdad. Cuando Liman terminó su presentación, un silencio tenso se cernió sobre la sala. Lanzó una mirada victoriosa a Chun Yuan, creyendo haber asegurado su victoria. Sin embargo, antes de que cualquier miembro del consejo pudiera manifestarse, Li Qing se levantó. Su voz, antes vista como suave, resonó por la sala con una claridad y autoridad que sorprendieron a todos. Con todo respeto, Liman, sus acusaciones son infundadas y sus intenciones cuestionables, comenzó, y la atención de todos se volvió hacia ella. La señora Chen, sentada junto a Liman, parecía conmocionada por la osadía de Li Qing. Los ojos de Liman centellearon de rabia, pero Li Qing se mantuvo firme, su postura imponente y su mirada determinada. Era la voz de la verdad, que durante mucho tiempo había sido silenciada en aquel imperio de mentiras y manipulaciones, y ahora estaba lista para ser escuchada, para desenmascarar la farsa de Liman y proteger el legado de Muli en Li Qing. Entonces, comenzó a presentar las pruebas que había reunido, documentos que desenmascaraban las maniobras financieras de Liman, grabaciones de conversaciones donde coaccionaba a empleados, testimonios de accionistas que habían sido chantajeados. Cada prueba era un golpe contra la credibilidad de Liman, y la sonrisa de presunción en su rostro comenzó a desvanecerse, reemplazada por una expresión de pánico y furia. Li Qing hablaba con una claridad impresionante, sin tartamudear, sin dudar, cada palabra un dardo certero que alcanzaba el alma de Li Manan. El collar de Jade en su cuello parecía brillar aún más intensamente, como si le estuviera infundiendo la sabiduría y el coraje de la reina ancestral. La sala estaba en silencio. Solo la voz de Li Qing llenaba el ambiente, exponiendo la verdad brutal que Liman había intentado ocultar durante tanto tiempo. Liman, desesperada, intentó contraatacar. Esto es todo una farsa, una conspiración de Li Qing para tomar el control de la empresa, gritó, su voz histérica. Sin poder disimular el pánico, se levantó bruscamente, señalando con un dedo tembloroso a Li Qing. ¡Ella es una impostora! Una interesada que lo planeó todo para infiltrarse en la familia Chen. Pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. La credibilidad de Liman había sido destruida, y su furia descontrolada solo servía para confirmar la verdad de las acusaciones de Li Qing. El silencio que siguió fue un veredicto, un reconocimiento tácito de la victoria de Li Qing y de la derrota humillante de Liman. Aquel día, que prometía ser el apogeo del poder de Liman, se transformó en su fin, y Li Qing, la mujer que un día fue desacreditada por todos, emergía como la heroína de su propia historia, la guardiana de la verdad y del legado de Muli. La señora Chun, que hasta entonces observaba la escena en shock, finalmente intervino. Su voz, aunque todavía cargada de autoridad, no poseía la misma frialdad de antes. «Basta, Liman», ordenó, y su voz cortó el aire como un látigo,
Sus acciones fueron imprudentes e inaceptables. Ha manchado el nombre de nuestra familia. La matriarca, con el rostro pálido y los ojos fijos en Limán, parecía haber envejecido 10 años en pocos minutos. La exposición de la verdad, la ruina de su propia hija, fue un golpe devastador para su orgullo y su legado. Sabía que necesitaba tomar una decisión, una que protegiera la reputación de la familia Chun, incluso si eso significaba sacrificar a Limán aquel momento. Con la matriarca confrontando a su propia hija, fue un testimonio de la gravedad de la situación, un punto de no retorno que cambiaría para siempre la dinámica de poder en la familia Chun. Con la derrota de Limán sellada, Chun Yuan dio un paso al frente, su postura imponente. Miró a los miembros del consejo, sus ojos transmitiendo una determinación inquebrantable en nombre de la corporación Chun y en defensa de su honor. Propongo que Limán sea destituida de todos sus cargos y que todas sus acciones en la empresa sean investigadas, declaró, su voz firme y clara. La propuesta de Chun Yuan fue recibida con un murmullo de aprobación. Muchos miembros del consejo, que habían sido coaccionados por Limán, ahora se sentían liberados para apoyar a Chen Xuanan. La votación fue rápida y unánime. En Limán fue destituida y su carrera en la corporación Chun llegó a su fin. Li Qing observaba la escena, una sensación de justicia llenando su corazón. Aquel día, que comenzó con la amenaza de Limán, terminaba con su derrota aplastante y el ascenso de Li Qinghe y Chen Xuan como los verdaderos líderes del imperio Chen. La destitución de Limán fue un shock para la alta sociedad de Shanghái. La noticia se extendió como un incendio y los periódicos y noticieros exhibían titulares sobre la caída de la heredera y el ascenso de la madre del príncipe. La reputación de Limán estaba hecha jirones y su figura, antes imponente, ahora era objeto de desprecio y burla. Li Qing, por otro lado, emergió como una figura de respeto y admiración. Su coraje e inteligencia fueron elogiados y pasó a ser vista como la mujer que salvó a la corporación Chun de las garras de una villana. La vida de Li Qing, antes marcada por el estigma del pasado, ahora era un testimonio de superación y resiliencia. Una historia que inspiraba a muchos y transformaba la percepción de la sociedad sobre ella. Con Lima fuera del camino, Chen Xuan sintió que era el momento perfecto para concretar su promesa y sellar su compromiso con Li Qing. Convocó a una conferencia de prensa, esta vez con un propósito diferente. Con Li Qing y Muli a su lado, subió al púlpito, su postura irradiando una confianza y felicidad que hacía mucho no se veía. La prensa estaba eufórica, anticipando otra noticia bomba. Chun Yuan miró a Li Qing, una sonrisa de amor y gratitud en sus labios. Hoy, no estoy aquí solo como el CEO de la corporación Chun, sino como un hombre que encontró su verdadero amor y su familia. Comenzó, su voz cargada de emoción. Anuncio públicamente que Li Qing es mi esposa oficial, la madre de mi hijo y la única mujer digna de llevar el legado del imperio Chun. La declaración de Chen Xuan fue recibida con aplausos y flashes. Un momento de celebración que sellaba la unión de dos corazones y la reconstrucción de una familia que había superado todas las adversidades. La declaración de Chun Yuan fue un terremoto emocional para Li Qing. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una alegría avasalladora y de una sensación de plenitud que ella nunca imaginó experimentar. Las palabras de Chun Yuan, dichas con tanta sinceridad y amor ante el mundo, eran la validación de toda su lucha, la recompensa por todos sus dolores. Miró a Muli, que le sonreía con sus ojos brillantes, y a Chun Xuan, que la miraba con un amor incondicional. Era el final feliz que tanto había soñado. Un cuento de hadas que se hacía realidad en medio de los rascacielos de Shanghái. El collar de jade en su cuello, ahora más que un símbolo, palpitaba con una energía suave, como si estuviera celebrando la unión y la victoria del amor. Aquel día, que comenzó con la incertidumbre y la amenaza, culminaba en un momento de pura felicidad, una celebración del amor, de la familia y de la redención. La noticia del matrimonio de Chun Yuan y Li Qing se extendió como una brisa suave por toda China. Los titulares de los periódicos hablaban de la historia de amor que superó todas las barreras. Y Li Qing se convirtió en un icono de fuerza y resiliencia para muchas mujeres. El lujoso matrimonio fue un evento para la historia, una celebración de la unión de dos almas que habían superado la adversidad y construido un amor verdadero. La ceremonia fue grandiosa, pero lo que más importaba era la emoción en los ojos de Li Qing y Chun Yuan. La promesa de un futuro juntos, al lado de Muli. La reconciliación entre padres e hijos era visible en cada abrazo, en cada sonrisa, y el collar de jade, ahora completo y adornando el cuello de Li Qing,
simbolizaba la unidad de la nueva familia. Aquel día, de celebración y de amor, marcaba el inicio de un nuevo capítulo, uno donde la paz y la felicidad finalmente reinarían. La vida en la mansión Chen, ahora habitada por Li Qing, Chen Yuan y Muli, adquirió un nuevo color. El ambiente, antes marcado por la tensión y la intriga, se transformó en un hogar repleto de risas, juegos y momentos de pura felicidad. Li Qing, que antes se sentía una intrusa, ahora caminaba por los pasillos con la naturalidad de quien pertenece. Ella era la matriarca de facto, el alma de la casa, y su presencia traía calidez y alegría a cada rincón. Chen Chuan, un padre dedicado y un esposo amoroso, apoyaba a Li Qing en todas sus decisiones, construyendo una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. La recuperación de Muli fue la mayor de las bendiciones, y el niño, con su energía renovada, llenaba la casa de vida, corriendo por los jardines, dibujando y llenando a sus padres de cariño y besos. Aquel día, de celebración y amor, se transformaba en una rutina de felicidad, una prueba de que la familia, construida con amor y resiliencia, era el Mayoere de los tesoros. El collar de jade, ahora reposando en el cuello de Li Qing, era un recordatorio constante del viaje que ella había recorrido. Brillaba con una luz suave, un faro de protección y un vínculo con las visiones de la reina ancestral. Li Qing sentía que el poder del jade estaba intrínsecamente ligado a su propia fuerza interior, a la sabiduría que había adquirido a lo largo de sus batallas. Se dedicaba a estudiar la historia de su linaje, a comprender los secretos del Jade y a fortalecer su conexión con el pasado. Aquel día, que marcó el giro en su vida, culminaba en una fase de autodescubrimiento y empoderamiento, donde Li Qing se consolidaba no solo como la esposa de Chung Xuan y la madre de Muli, sino como la guardiana de un legado ancestral, una mujer que había encontrado su verdadero propósito en el mundo. Li Man, recluida y derrotada, desapareció de los focos de la alta sociedad. Su intento de destruir a Li, Qing y Chung Wang había resultado en su propia ruina. Se convirtió en un espectro de lo que un día fue, consumida por la envidia y el arrepentimiento. Su caída sirvió como advertencia para muchos en la sociedad, un recordatorio de que la codicia y la maldad al final siempre cobran su precio. La corporación Chen, libre de sus intrigas, prosperó aún más bajo el liderazgo de Chen Yuan, quien ahora trabajaba con una nueva pasión y propósito, impulsado por el amor a su familia y el deseo de construir un futuro sólido para Muli. Los fantasmas del pasado habían sido exorcizados y la paz finalmente reinaba en el Imperio Chun, un testimonio de la fuerza de la verdad y la justicia que prevalecieron sobre la oscuridad y la traición. Sin embargo, en medio de toda la felicidad y paz, una sombra aún se cernía. La recuperación de Muli, aunque milagrosa, tuvo un costo silencioso. El collar de Jade que lo había curado parecía haber absorbido parte de su vitalidad. A medida que pasaba el tiempo, Muli, con su madurez precoz, parecía comprender un sacrificio Mayoere, una conexión mística con la propia esencia del Jade. Siempre sonreía, siempre amoroso, pero había un brillo melancólico en sus ojos, una sabiduría que trascendía su corta edad. Li Qing y Chung Wang observaban a su hijo con una mezcla de amor y una punzada de aprensión, sintiendo que el milagro había venido con una condición, un secreto que Muli guardaba en silencio. Aquel día de celebración y alegría también traía consigo la conciencia de la delicadeza de la vida y la profundidad de los sacrificios que el amor verdadero exige. A pesar de la alegría por la recuperación de Muli, Li Qing sentía la delicadeza de la vida de su hijo. El collar de Jade, que antes brillaba con una luz vibrante, ahora parecía tener un brillo más sutil, casi velado, como si parte de su energía vital hubiera sido transferida a Muli. El niño, que antes demostraba una energía inagotable, ahora se cansaba con más facilidad y sus ojos, aunque llenos de amor, a veces cargaban una melancolía profunda, una sabiduría que parecía trascender su corta edad. Li Qing pasaba horas observando a Muli, con el corazón apretado por un presentimiento silencioso. Sentía que el milagro de la curación de Muli había venido con un precio, un sacrificio que el Jade había exigido, y que su hijo, de alguna manera, estaba conectado a ese costo, una pieza fundamental en un plan Mayoere que ella aún no comprendía completamente. Chung Yuan, aunque aliviado y agradecido por la recuperación de Muli, también sentía la extraña aura que envolvía al hijo. pasaba más tiempo con el niño
intentando absorber cada momento, cada sonrisa, como si el tiempo fuera un tesoro precioso que podría desvanecerse en cualquier instante. La devoción de Chun Juan a Muli era total, un amor que había sido despertado por el dolor y que ahora era la fuerza motriz de su vida. Sabía que el futuro era incierto, pero estaba decidido a vivir cada día al máximo, a crear recuerdos inolvidables con Muli, a construir una base de amor y felicidad que el niño merecía. Aquel día, que debería ser de pura celebración, también traía consigo la conciencia de la fragilidad de la vida y la profundidad de los sacrificios que el amor verdadero exige. El milagro había ocurrido, pero la paz tenía un costo, y Muli, en su inocencia, parecía ser el guardián de ese secreto, un héroe silencioso que había pagado un precio alto por la unión de su familia. En un día tranquilo, bajo el suave brillo del sol en un parque de Shanghái, Muli, con sus ojos sabios y una sonrisa serena, pidió hablar con Li Qing y Chun Yuan. Estaba sentado en el banco, con el collar de Jade en las manos, que ahora parecía haber absorbido la energía del niño, exhibiendo un brillo casi translúcido. Li Qing y Chen Xuan sintieron un escalofrío. Aquel era el momento, la verdad que ellos, en su subconsciente, sabían que llegaría. Muli, con una calma sorprendente, miró a sus padres en mamá. Papá, comenzó, su voz suave, pero cargada de una serenidad que partía el corazón. Sé que me aman mucho, y yo los amo, pero mi misión está casi completa. Las palabras de Muli, llenas de una sabiduría que trascendía su edad, fueron un puñetazo en el estómago de Li Qing y Chun Xuan. Intentaron protestar, pero Muli continuó, sus ojos fijos en el collar de Jade. Este collar me curó, pero él necesitó algo a cambio. Parte de mí está conectada a él ahora, a la reina, a nuestro linaje, dijo Muli. Su voz casi un susurro. Necesito irme, pero estaré siempre con ustedes. En mi amor será el vínculo que los mantendrá unidos para siempre. Las últimas palabras de Muli fueron dichas con una sonrisa, un brillo de aceptación y paz en sus ojos. Al instante siguiente, el collar de Jade en sus manos brilló intensamente, y Muli, con un último suspiro, cerró los ojos, su pequeño cuerpo quedando sereno, sin vida. Li Qing y Chun Juan gritaron, abrazando al hijo con desesperación. Las lágrimas corrían libremente, el dolor insoportable. Muli se había sacrificado en silencio, partiendo como un héroe, dejando un legado eterno de amor y unión en sus corazones. Aquel día, que debería ser de paz, terminó con el mayo ere de los dolores, pero también con la certeza de que el amor de Muli sería el vínculo eterno que uniría a aquella familia para siempre. El silencio que siguió a la partida de Muli fue la más dolorosa de las sinfonías. Li Qing y Chun Yuan, abrazados al cuerpo sin vida del hijo, sintieron la profundidad del luto. El parque, antes un escenario de alegría e inocencia, ahora era un escenario de dolor incalculable. El collar de jade, que aún palpitaba débilmente en las manos de Li Qing, era un recordatorio constante del milagro y del sacrificio que había exigido. Aquel momento no era solo el fin de una vida, sino el inicio de una nueva fase de luto. Un viaje para procesar la pérdida y honrar el legado de Muli. En Li Qing sentía el vacío en su pecho, pero también la presencia del amor de Muli, una fuerza que la impulsaría a seguir adelante, incluso en medio del dolor más profundo. El entierro de Muli fue un evento discreto, solo para la familia y amigos más cercanos. La señora Chen, con el rostro marcado por la tristeza, y Li Man, con una expresión de arrepentimiento y remordimiento que no podía disimular, también estaban presentes. El silencio solo era interrumpido por los sollozos contenidos y las palabras de consuelo, que parecían insuficientes ante la magnitud de la pérdida. Li Qing, con el collar de jade en su cuello, sentía la energía de Muli cerca de ella, como si el niño aún estuviera presente, protegiéndola. Chun Yuan a su lado era su pilar, su puerto seguro en medio de la tormenta. El dolor era inmenso, pero la unión entre ellos, forjada en la adversidad y en el amor por Muli, era lo que los mantenía en pie. Aquel día de despedida y luto era también un testimonio del poder del amor, un amor que trasciende la vida y la muerte, y que sería la fuerza motriz para el futuro de Li Qing y Chun Yuan. La vida de Li Qing y Chun Yuan siguió a un ritmo diferente tras la partida de Muli. En el vacío que dejó era inmenso, un dolor que jamás sería completamente sanado, pero el amor que Muli había plantado en sus corazones era demasiado fuerte para ser afectado. Se apoyaban mutuamente, encontrando consuelo en la presencia del otro, en la certeza de que habían hecho todo lo que pudieron por el hijo. La habitación de Muli en la mansión Chun se conservó. Sus pequeñas obras de arte y juguetes permanecieron intactos. Un
santuario de recuerdos que les recordaba la pureza y la sabiduría del niño. Li Qing y Chun Yuan pasaban horas allí, reviviendo cada momento, cada sonrisa de Muli, encontrando consuelo en los recuerdos de un amor que trascendía la vida y la muerte. Aquel tiempo de luto, aunque doloroso, también fue un periodo de sanación, un tiempo para honrar el legado de Muli y fortalecer los lazos que él había forjado entre ellos. El collar de jade, ahora reposando en el cuello de Li Qing, palpitaba con una energía sutil, un recordatorio constante de la presencia de Muli y de la reina ancestral. Ella sentía que el niño se había convertido en parte de la propia esencia del Jade, un guardián silencioso que continuaba protegiéndolos. Las visiones de la reina de Jade se volvieron más serenas, ya no alertas de peligro, sino mensajes de paz y sabiduría. Li Qing, más fuerte y empoderada que nunca, se dedicó a comprender los misterios del Jade y a honrar la memoria de Muli. Se involucró en causas sociales, usando su voz y su influencia para ayudar a niños enfermos, transformando su dolor en un propósito mayor, un legado de amor y compasión que resonaba con el espíritu de su hijo. La ausencia de Muli dejó un vacío que jamás sería llenado, una cicatriz profunda en el alma de Li Qing y Chun Yuan. Pero, con el tiempo, el luto dio paso a una aceptación serena. Encontraron una nueva forma de amar y honrar a Muli, manteniendo viva su memoria en cada gesto, en cada decisión. La mansión Chen, antes un escenario de intrigas, se transformó en un hogar de amor y unión, donde la presencia de Muli se sentía en cada rincón, en cada rayo de sol que invadía las habitaciones. Li Qing y Chun Yuan, más unidos que nunca, construyeron una relación sólida, basada en la complicidad, el respeto y la profunda admiración mutua. El dolor de la pérdida los había transformado, haciéndolos más fuertes, más resilientes y más conscientes de la preciosidad de la vida y del amor. Chen Xuan, impulsado por el deseo de honrar el legado de Muli y de proteger a la familia que había conquistado, se dedicó con aún más ahínco a la corporación Chun. Implementó cambios significativos, haciendo la empresa más transparente, más ética y más enfocada en causas sociales. La influencia del imán fue completamente erradicada y la corporación Chun, bajo el nuevo liderazgo de Chen Xuan y la sabiduría de Li Qing, prosperó como nunca antes, convirtiéndose en un símbolo de innovación y responsabilidad social. Las disputas internas fueron aplacadas y la familia Chen, otrora fragmentada por secretos y traiciones, encontró la paz y la unión que tanto buscaba, todo en nombre de Muli y del amor que él había dejado como herencia. La vida de Li Qing y Chun Yuan pasó a ser un testimonio del poder de la superación. Se convirtieron en un puerto seguro el uno para el otro, siendo cada día un viaje de descubrimientos y de profundización del amor. Los recuerdos de Muli, antes dolorosos, ahora eran un motor de inspiración. Se dedicaban a proyectos filantrópicos en nombre de su hijo, creando fundaciones y hospitales que ofrecían tratamiento a niños con enfermedades raras, garantizando que el sacrificio de Muli no fuera en vano. La voz de Li Qing, ahora escuchada y respetada por muchos, era un eco de la sabiduría que el jade y las visiones de la reina le habían concedido. Se convirtió en una líder silenciosa, una figura de empoderamiento para mujeres en toda la sociedad, mostrando que la fuerza interior y la resiliencia pueden superar cualquier adversidad. El collar de Jade, el catalizador de tantos eventos y milagros, se convirtió en un símbolo de unión para la familia Chun. Li Qing lo usaba con orgullo, no solo como un adorno, sino como una extensión de su alma, un vínculo con Muli y con la ancestralidad. La joya era un recordatorio de que incluso en las mayores pérdidas hay un legado de amor que permanece. Las visiones de la reina de Jade continuaron apareciendo en sus sueños, pero ahora eran de celebración, de un linaje que había sido restaurado, de un amor que había triunfado sobre la oscuridad. Aquel día en que Li Qing encontró el collar y Muli fue sanado, por más que haya culminado en dolor, fue el día en que el destino de una familia fue reescrito, donde el amor se convirtió en la fuerza más poderosa, capaz de sanar las heridas más profundas y de construir un futuro de paz y esperanza. La mansión Chun, antaño fría e imponente, ahora resplandecía con una nueva aura. Li Qing y Chun Yuan habían transformado el ambiente, infundiéndolo con un amor y una paz que antes eran impensables. Abrían las puertas de la mansión para eventos de caridad, para encuentros de apoyo a familias que enfrentaban la pérdida de seres queridos, convirtiendo el espacio en un refugio de esperanza y solidaridad. El legado de Muli no estaba solo en sus recuerdos,
sino en las vidas que ayudaban a transformar, en las sonrisas que lograban restaurar. Li Qing y Chen Xuan, tomados de la mano, enfrentaban cada nuevo día con gratitud y la certeza de que el amor de Muli los guiaría para siempre. La presencia del collar de jade en el cuello de Li Qing era un recordatorio constante de aquel pequeño guerrero que había transformado sus vidas para siempre. La historia de Li Qing, la heredera del jade, no era solo un relato de superación personal, sino una leyenda moderna que se extendía por las comunidades en línea, inspirando a millones. La gente se conectaba con su viaje, con sus dolores y sus victorias, viendo en Li Qing la representación de la mujer común que, ante desafíos extraordinarios, encontró la fuerza para reescribir su propio destino. La credibilidad de su historia, por fantástica que pareciera, residía en la profundidad de sus emociones y en la autenticidad de su superación. El relato concluye con la celebración de una vida plena, una reconciliación que trascendió la muerte y la certeza de que el amor de Muli sería el vínculo eterno entre el pasado, el presente y el futuro, un legado que continuaría inspirando y transformando vidas por generaciones. La imagen de la reina de Jade, que antes surgía como un presagio de misterio y batalla, ahora se manifestaba en los sueños de Li Qing como un símbolo de paz y continuidad. La conexión entre las dos era más clara que nunca, no una reencarnación literal, sino una fusión de espíritus, donde la fuerza ancestral de la reina se había fusionado con la resiliencia de Li Qing. El collar de Jade, siempre en el cuello de Li Qing, ya no era solo una joya valiosa, sino un artefacto vivo que susurraba secretos antiguos de sabiduría y sanación. Li Qing comprendió que el poder del jade no residía solo en su capacidad de curar, sino en su habilidad de conectar generaciones, de mantener viva la llama de un legado de amor y coraje que se extendía por siglos. Se convirtió en la guardiana de esa historia, el puente entre el pasado y el futuro del linaje del Jade, honrando la memoria de Muli en cada paso que daba en la paz. Conquistada a un costo tan alto, era valorada en cada respiración. La vida de Li Qing y Chun Yuan, aunque marcada por la ausencia de Muli, estaba llena de un propósito renovado. Se dedicaban a proyectos que promovían la curación y la unión, creyendo que el dolor podía transformarse en un motor para el bien. Li Qing, con su sabiduría recién descubierta, era frecuentemente buscada por personas en busca de consejos, su historia convirtiéndose en un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. Compartía su viaje con humildad y gratitud, recordándoles a todos que la verdadera fuerza reside en la capacidad de amar y de superar las adversidades. Aquel día en que Muli partió, dejó un vacío inmenso, pero también un legado eterno, una promesa de que el amor siempre encuentra un camino y que la esperanza puede renacer incluso en las mayores pérdidas. La memoria de Muli no era una sombra de tristeza, sino una luz constante que guiaba a Li Qing y Chun Yuan. Sentían la presencia de su hijo en cada brisa suave, en cada rayo de sol, en cada sonrisa compartida. El collar de Jade, en su cuello, no era un mero objeto, sino una extensión del alma de Muli, un vínculo tangible con su espíritu puro. Li Qing encontró consuelo en cuidar el jardín de loto en la mansión Chen, el mismo lugar donde el collar fue encontrado. Pasaba horas allí, meditando, sintiendo la conexión con la reina de Jade y con la energía curativa que el lugar emanaba. Era su santuario particular, un lugar donde el dolor se transformaba en paz, y los recuerdos de Muli eran vivos y reconfortantes. Aquel día, de luto y despedida, se había transformado en un portal para una nueva dimensión de amor y espiritualidad. Chun Yuan, por su parte, encontró su propia forma de honrar a Muli en se convirtió en un defensor incansable de causas infantiles, utilizando su influencia y fortuna para construir escuelas y hospitales en nombre de su hijo. Su dedicación era una prueba de su amor incondicional, un legado que superaba cualquier imperio material. La familia Chun, bajo su liderazgo, se transformó en un ejemplo de responsabilidad social y ética, un contrapunto al pasado sombrío de intrigas y ambición. Li Qing y Chun Yuan eran un equipo, su unión forjada en el dolor y fortalecida por el amor. Aquel día en que el pequeño Muli partió, fue el catalizador de una transformación profunda, una revolución silenciosa que reescribió el destino de una familia, probando que el amor, incluso en la ausencia, es la fuerza más poderosa y eterna. La mansión Chun, que antes parecía un escenario de dramas y conspiraciones,
ahora resplandecía con una nueva aura. Li Qing y Chong Huan habían transformado el ambiente, infundiéndolo con un amor y una paz que antes eran impensables. Abrían las puertas de la mansión para eventos de caridad, para encuentros de apoyo a familias que enfrentaban la pérdida de seres queridos, convirtiendo el espacio en un refugio de esperanza y solidaridad. El legado de Muli no estaba solo en sus recuerdos, sino en las vidas que ayudaban a transformar, en las sonrisas que lograban restaurar. Yi Qing y Chen Xuan, tomados de la mano, enfrentaban cada nuevo día con gratitud y la certeza de que el amor de Muli los guiaría para siempre. La presencia del collar de jade en el cuello de Li Qing era un recordatorio constante de aquel pequeño guerrero que había transformado sus vidas para siempre. Li Qing, con el tiempo, comprendió que el sacrificio de Muli no fue en vano. Él había sido el vínculo, el catalizador que unió a sus padres y purificó el linaje Chun. El collar de Jade en su cuello era la prueba viva de ese milagro y de ese sacrificio. Aceptó el dolor de la pérdida como parte de su viaje, transformándolo en sabiduría y compasión. La vida de Li Qing, de una mujer desacreditada a una figura de respeto e inspiración, era un testimonio del poder de la fe y de la fuerza del amor materno. Aquel día, el más doloroso de todos, fue el día en que el destino de una familia fue sellado, un legado de amor y unión que trascendería el tiempo, recordándoles a todos que, incluso en las mayores pérdidas, el amor siempre encuentra un camino para florecer. En sus momentos de silencio, Li Qing aún sentía el dulce perfume de Muli, un olorcito a infancia mezclado con el aroma de las flores del jardín de loto. Era la presencia de él, sutil y constante, una confirmación de que el amor nunca muere, solo se transforma. Ella y Chun Yuan vivían una vida que honraba el sacrificio de Muli, cada elección, cada acción, imbuida de aquel amor puro que el niño había enseñado. El imperio Chun, bajo la nueva dirección, no era solo una potencia económica, sino un faro de esperanza y transformación social. Un legado que llevaba el nombre de Muli en cada proyecto, en cada vida que tocaba. Aquel día que marcó la despedida de Muli fue el día en que la familia Chun renació, más fuerte, más unida y más consciente del verdadero valor de la vida. El collar de jade, ahora una parte intrínseca de Li Qing, representaba la plenitud. No era solo la joya, sino la totalidad de su viaje, los dolores, las superaciones, los milagros y el amor eterno de Muli. Era el círculo completo, la unión de su propia identidad con el linaje ancestral de la reina, una prueba de que su destino estaba intrínsecamente ligado a aquel artefacto místico. La historia concluye con la imagen de Li Qing y Chen Xuan, de la mano, mirando al horizonte, el collar de jade brillando en el cuello de ella como un sol en miniatura. La paz, finalmente, había llegado. Pero no una paz estática, sino una paz dinámica, construida sobre la resiliencia y el amor que trasciende el dolor. Muli, en su partida silenciosa, dejó un legado eterno, una canción de amor que resonaría para siempre en los corazones de todos los que lucharon por él y en el imperio que él, de cierta forma, había salvado.